uso del cambio va a ser José Méndez, el encargado de ser cuarto árbitro en este juego aquí en Itagua. Muy bien, gracias Germán. Señores, confirmado Luqueño también 2 de mayo. Los equipos ya están por saltar al campo de juego. 17:30. Arranca Luqueño 2 de mayo aquí en Itagua, Darío. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, de a poco van ingresando, como estaba acotando el Niño Sosa hace rato, la presencia de los hinchas del 2 de mayo. Vinieron en familia los hinchas Pedro Juanino, Germán, ¿eh? Sí, lo que, ¿sabes quién es principalmente, Jorge? Los que tienen a sus familiares viviendo aquí en Asunción y el departamento central. Ellos son para ellos es más fácil hacerle el seguimiento a sus familiares futbolistas que representan al 2 de mayo, que recordemos tiene que viajar prácticamente cada 2 semanas desde la ciudad de Pedro Juan Caballero, un trayecto aproximado de 500 kilómetros, ida y vuelta son 1000. Entonces, por esa razón es que le cuesta hacer mayor acompañamiento al 2 de mayo. Esto también contrasta un poco con la actualidad del equipo, ¿no, Jorge? Porque 2 de mayo está atravesando por su mejor momento en lo que va de la temporada 2025, pero mayormente esa es el argumento que también, no sé si decirlo, lo padece, pero podemos decir que es una razón por la cual también le cuesta tener acompañamiento como visitante a General Caballero de Juan León Mallorquín. Como es habitual, la gradería ecológica, la que da hacia la ruta 2, es la designada para el público visitante. Allí vemos aproximadamente a 10, a 15 familiares más o menos de los jugadores del 2 de mayo. Gracias, Germán. Señores, de a poco están ingresando los hinchas aquí en Itagua para este partido que abre la jornada número 15 del torneo clausura. Recordando que de fondo la finta, la nueva olla, Cerro Porteño enfrenta al equipo de Recoleta. Descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000. 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Darío Colmán, mañana la definición electrizante de la división intermedia. Por ahora la ventaja de un punto de Capiatá. Ganando mañana Capiatá frente a Carapeguás, equipo de primera. A la expectativa, a la espera San Lorenzo, aguardando un traspié de Capiatá y sumando a 3 para ser equipo de primera. Asimismo, Jorge, una definición apasionante porque tendrá 7 partidos en simultáneo. Mañana sábado a las 15, la fecha número 30 de la intermedia, la última de esta temporada 2025. Los partidos son los siguientes: Santani ante Pastoreo, Resistencia que va a recibir a River, Sol de América que será local ante Encarnación, Tacuarú va a recibir al campeón Rubio Ñu, mientras que Guaireña va a jugar de local ante Guaraní de Fram. Los equipos que pelean el ascenso, como bien decías, Capiatá irá de visitante ante Carapeguá, mientras que San Lorenzo, también de visita, se va a enfrentar a Fernando de la Mora. Todos estos partidos en simultáneo, porque aparte del segundo ascenso, también se tiene que definir al otro descendido. Para eso hay varios equipos también en esa lista en la que combinación de resultados mediante pueden salvarse, y uno irá al descenso, digo bien, justamente con Guaraní de Fram, que ya ha sido sentenciado más temprano en esta temporada. Son los partidos de mañana por la fecha número 30 de la intermedia, que se va a cerrar el día domingo, el último partido de esta temporada 2025 en la intermedia. A las 10 de la mañana Independiente se va a enfrentar a 12 de junio, ambos que ya no pelean absolutamente nada. Independiente ya sin chances de ascender y tampoco peleando por el descenso. Mismo caso del 12 de junio, que estuvo cerca en gran parte del campeonato, pero que con su caída en la fecha anterior ante Sol de América quedó sin chances de poder ascender a primera división. La tabla de posiciones tiene a Rubio Ñu como líder y ya como campeón con 60 puntos, 51 para Capiatá, 50 puntos para San Lorenzo. Los equipos que todavía pueden soñar con estar en la primera división el año que viene. Ya sin chances el equipo de 12 de junio con 47, 40 puntos para Pastoreo, 39 para Resistencia, 36 para Guaireña y para River, 35 puntos para Sol de América, Encarnación y Tacuarú, con 34 Santaní, 33 para Carapeguá y para Independiente, con 28 puntos Fernando de la Mora y con 26 Guaraní de Fram. En la tabla de posiciones, recordando que los equipos comprometidos
con el descenso son Pastoreo, Tacuaril, Sol de América, River, Fernando de la Mora, Guaireña y Encarnación en menor medida, pero mediante combinación de resultados, al igual que Santaní, también pueden sufrir el descenso en caso de perder y que el resto de los equipos que se juegan la vida en esta última fecha ganen sus duelos. Así está la cosa en la intermedia, con el segundo ascenso y también con el otro descenso, que tendrá que concretarse indefectiblemente en la jornada de mañana. 51 puntos, pero en ese sentido hay ventaja de Capiatá por el resultado entre sí. Un juego ganó Capiatá y el otro terminó empatado. Asimismo, la ventaja en ese caso es para Capiatá, por eso San Lorenzo tendrá que indefectiblemente ganar y allí esperar el traspié, ya sea un empate o una derrota de Capiatá. Hablando que si hay empate, si es que Capiatá pierde ante Carapeguá y San Lorenzo empata con Fernando de la Mora, ambos terminan con 51 puntos, pero en ese sentido hay ventaja de Capiatá por el resultado entre sí. Un juego ganó Capiatá y el otro terminó empatado. Asimismo, la ventaja en ese caso es para Capiatá, por eso San Lorenzo tendrá que indefectiblemente ganar y allí esperar el traspié, ya sea un empate o una derrota de Capiatá en su duelo ante Carapeguá para poder soñar con el ascenso. La ventaja sigue siendo de Capiatá, que ya hace 2 fechas empezaba a tener chances de asegurar el ascenso, pero la fue dilapidando y llega a esta última fecha todavía sin asegurar el ascenso y dándole la esperanza a San Lorenzo, que se quedó muy cerca. Señores, estamos esperando. Allí escuchamos el informe completo de la división intermedia, que mañana se define todo, ¿no? Sí, se define todo. A ver si quién será ese segundo ascendido, si será Capiatá o si será el propio San Lorenzo. Mucha expectativa en 2 comunidades bastante futboleras que desean volver a primera. Desea volver a Capiatá cuando ya parecía que estaba algo complicado y difícil lo de San Lorenzo. Fue sacando puntos, se fueron frenando los que estaban en la zona de arriba, principalmente Capiatá, 12 de junio, no así el campeón Rubio Ñu, que terminó con mucha regularidad definitivamente. Y también en la zona de abajo, aquel que va a descender, cuando ya estaba en la agonía, parecía que se le complicaba bastante, al final depende de sí. En su casa puede Sol de América mantener también la categoría, a ver qué pasa con Tacuaril. En un momento estaba en zona de descenso, ahora está en zona roja también. Atento a lo de Pastoreo, lo de Guaireña, River, así que más que atractivo va a significar mañana la última fecha de la intermedia. El domingo sí llega un partido para el complemento nada más, pero el juego, o los juegos en sí, en simultáneo, los 7, todos buscando su objetivo final, o el ascenso o también el descenso para algunos, y otros por supuesto lo que tiene que ver con mantener la categoría, así que va a ser más que importante eso. Están reportando sintonía los oyentes y eso es importante del otro lado. Hay un oyente que está escuchando y de paso nos envía un mensaje de cómo está jugando Paraguay. El amigo Fabiansky, él tiene un origen ucraniano. Sí, está en la zona de Itapúa. Hay muchos ucranianos. Sí. Saludos para el amigo Fabiansky, nos dice: Paraguay está jugando los pelotazos y el más chiquitito de Ucrania tiene 1.80. Ahí dato no menor. Saludos para él que está reportando sintonía en la zona sur del país, el amigo Fabiansky, que hoy creo que tiene el corazón partido. Es un poco ucraniano, un poco paraguayo. Con este empate nos quedamos con el segundo lugar, Darío, en el Mundial Sub-20. Asimismo, con este empate, igualados en puntos, pero por diferencia de goles, segundo el puntero es el chiquitito de Ucrania, tiene 1.80. Ahí dato no menor. Saludos para él que está reportando sintonía en la zona sur del país, el amigo Fabiansky, que hoy creo que tiene el corazón partido. Es un poco ucraniano, un poco paraguayo. Con este empate nos quedamos con el segundo lugar, Darío, en el Mundial Sub-20. Asimismo, con este empate, igualados en puntos, pero por diferencia de goles, segundo el puntero es el equipo de Ucrania. Justamente con este resultado, Paraguay está avanzando a los cuartos de final del Mundial Sub-20. También en el otro partido del grupo, Panamá y Corea están empatando sin goles. Ahí está, reportando sintonía. Entonces la gente, es bueno saber que están del otro lado, porque muchos están en pleno tráfico, algunos cerrando la jornada laboral y otros ya directo para de repente el tercer tiempo. Viernes ya invita a algún futbolacho con los amigos, a un encuentro. Así que siguiendo lo que es las alternativas de esta fecha que arranca más tarde, juega Cerro ante Recoleta. Y aquí lo ve Luqueño. Miro las gradas y no mejoró nada, Germán. Más de lo mismo hasta aquí, los más fanáticos de uno y otro, pero no se da cuenta a gotas, como máximo 5 o 6 aficionados más. Después no mejoró mucho de nuestro primer ingreso, Germán. Así mismo, Jorge, si comparamos lo que había sido nuestro saludo inicial, muy poco ha mejorado la presencia de público. Alguito acá en el sector preferencial, pero más nada. Conspira
mira la cuestión del sol. Todavía de cara al sol tendrán que estar quienes deseen tener la vista desde el sector de plateas, y en el sector visitante ya definitivamente se prevé que se mantenga en el número que habíamos dicho inicialmente, que mayormente está compuesto por familiares de jugadores. Lo que sí se espera es que llegue la hinchada organizada del Sportivo Luqueño, que habitualmente llega minutos después del silbatazo inicial, así que le dará, por lo menos sonido de cancha, le dará su presencia. Eso es lo rescatable de parte de los componentes de la hinchada organizada del Sportivo Luqueño. Muy bien, gracias Germán, esperando por Luqueño 2 de mayo. Antes de ir al comentario de Jorge el Niño Sosa, los convocados en la selección de mayores, Darío. Sí señor, los convocados para los amistosos de Paraguay en este mes de octubre, el próximo viernes 10 ante Japón y el martes 14 ante Corea del Sur. Estos son los convocados por Alfaro. Los arqueros Roberto Junior Fernández, Orlando Gil y Juan Espínola. En cuanto a los defensores, van Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso. Selección de mayores, Darío. Sí señor, los convocados para los amistosos de Paraguay en este mes de octubre, el próximo viernes 10 ante Japón y el martes 14 ante Corea del Sur. Estos son los convocados por Alfaro. Los arqueros Roberto Junior Fernández, Orlando Gil y Juan Espínola. En cuanto a los defensores, van Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso. Hoy en este mes de octubre, el próximo viernes 10 ante Japón y el martes 14 ante Corea del Sur. Estos son los convocados por Alfaro. Los arqueros Roberto Junior Fernández, Orlando Gil y Juan Espínola. En cuanto a los defensores, van Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Gustavo Velázquez, Alexis Pulpito Duarte, Juan Cáceres y Alan Benítez. Los mediocampistas, Matías Galarza, Andrés Cubas, Lucas Romero, Brian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez, y se mete a la lista Diego León, jugador del Manchester United. Los atacantes, Hugo Cuenca, Alejandro Romero Gamarra, Miguel Almirón, Diego González, Ramón Sosa, Ronaldo Martínez, también el caso de Ángel Romero, Antonio El Toni Sanabria y Alex Pedro Sosa. Señores, los dos equipos dentro del campo de juego. Hay promesa de buen fútbol aquí en Itauguá. Se nos viene la fecha 15, el inicio de la jornada 15 del clausura. Luqueño frente al 2 de mayo, lo previo. El comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para acá, Lora, en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Momentos diferentes de uno y otro dentro de la competencia. Luqueño pasa por una etapa de malos resultados en la última parte. Había arrancado bien el torneo con buenos marcadores, después fue perdiendo fuerzas más en algunos partidos jugando aquí en este escenario. Estaba arriba en el marcador, después le dieron vuelta en un par de partidos. Incluso la continuidad de Julio Cáceres, me decían en la semana que está también allí en Veremos. Hay algún entrenador que anda dando vuelta, me decían el nombre de Lucas Barrios, por ejemplo, en caso de que suceda algo. Uno de esos partidos que le dieron vuelta, por ejemplo, fue ante Libertad, aquí 4-1. Es cierto, había perdido el otro día ante Cerro también aquí, pero de los que pegó más fue esa derrota ante Libertad por la cantidad de goles. Le ganaba a Guaraní, le dio vuelta igualmente Guaraní. Otro partido en donde no está haciendo pesar, si se puede decir, la localidad, si bien pues un equipo hoy nómada por el tema de esos estadios que ya comentamos anteriormente, por la situación propia, pero al parecer como que se está demorando de más también el tema de los trabajos allí en el estadio, porque todavía hasta aquí no hay mayores avances, a lo que uno puede ir observando también de la mejora allí en la zona de preferencia principalmente. Y uno mira sus últimos números, todo con un saldo rojo, derrota del lado del Sportivo Luqueño. Situación opuesta a la del 2 de mayo, que uno si comienza a mirar sus últimos partidos, está en medio de victorias y victorias. Metió 4 triunfos al hilo en los últimos partidos. 4 victorias en los últimos compromisos de parte del conjunto del 2 de mayo. Y si miramos un poco lo que viene así en lo previo, es el candidato hoy a ganar por el buen momento que está pasando futbolísticamente el conjunto norteño. Pero hay una realidad, Luqueño también, por lo que significa propiamente una mejoría dentro de la competencia, buscará hoy salir de esa mala racha, porque repito,
ya su propio entrenador. Me pasaban el dato que está un poquito en la cuerda floja lo de Julio Cáceres, que en su momento quedó aquí cuando tuvo esa oferta también de Olimpia, y coincidente a partir de allí el equipo comenzó en baja ese partido ante Olimpia, un par de partidos en donde no fue saliendo las cosas de la manera que se esperaba del lado del luqueño, con un ambiente familiar de momento en las gradas. Uno siempre se acostumbró a una masiva presencia del Sportivo Luqueño, pero tiene que ver mucho con el día, el horario y principalmente el momento en la tabla de ubicaciones de este cuadro auriazul. Carlos Paul Benítez, el árbitro del partido. Todo listo, todo presto. Hoy confianza nuevamente para Espínola, que va a ser el arquero en la formación del Sportivo Luqueño. El otro día él tuvo un pequeño error, el horario y principalmente el momento en la tabla de ubicaciones de este cuadro auriazul. Carlos Paul Benítez, el árbitro del partido. Todo listo, todo presto. Hoy confianza nuevamente para Espínola, que va a ser el arquero en la formación del Sportivo Luqueño. El otro día él tuvo un pequeño error allí que significó la victoria del cuadro azulgrana. Ya hubo un par de partidos en donde no le está yendo bien. Había una duda de quién iba a atajar, más bien una duda periodística. Creo que del lado del entrenador no tenía esa duda. Por eso hoy Espínola nuevamente titular del lado auriazul. Ocampos, Villalba, Monzón, Alborno en la zona defensiva, con Sebastián Quintana, con Julio Báez, con Ramos y la presencia de Lautaro Comas en el medio campo. Más arriba Sergio El Chico Díaz y Marcelo Pérez. Así va el conjunto auriazul. Del lado del 2 de mayo ya vamos a repasar en segundos, porque puntualmente ahora sí, 19:30, esto arranca en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez, mueve la visita, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Señores, la pelota en la salida del conjunto Pedro Juanino, balón para el colombiano Saiz, descargando sobre el lado izquierdo, aparece Castro con la pelota, levanta la cabeza, cruza mitad de terreno, pone para Cornet, que viene de convertir de 2 goles a General Caballero. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo a Riquelme, avanza el 2 de mayo que se aproxima al área del arquero Espínola, le queda a Castro, saca Pérez para Luqueño. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos, pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Tiro libre que favorece la falta. En mitad de terreno sobre Riquelme, tiro libre que corresponde al conjunto Pedro Juanino en ataque. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Le pega la pelota a Cornet, que tiene buena zurda. Apunta a Cornet, aunque va Marcelo Acosta. Levanta centro, pelota arriba. Saca Quintana. Va recuperando Riquelme para el conjunto del 2 de mayo. Apertura sobre el lado izquierdo. 3/4 de terreno para Castro. Envía centro, pelota al área. Cierra bien el capitán Báez. La pelota le va quedando Campos. Busca la salida, Luqueño. Nuevo vaso hidrata alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llévalos. El sponsor oficial de la selección paraguaya. Plus Car y Male te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos Male desde 500.000 y ya estás participando. Contacta al 0183788-250. Un saludo para Armando Velázquez, hincha fanático de Cerro Porteño, que ya se está desplazando a Barrio Obrero, reportando sintonía desde Fernando de la Mora. Salida para los de Mayo. Camiones Pica JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento, con el respaldo de Chacomer Automotores, Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Sergio Díaz tiene la pelota para el equipo de Luqueño, pierde ante la marca de Marcelo Acosta. Buena descarga para Ruiz Díaz, solo para el gol, Cáceres para el gol, Cáceres para el gol. Vino. Gol. Del 2 de mayo. Para mí en contra. Termina en su afán de despejar la pelota. Monzón termina empujando el esférico en propia meta. Se fue metiendo Ruiz Díaz. El balón le queda a Cáceres de emboquillada por encima del arquero. Y Monzón quiso sacar con la pierna zurda para el córner. No hace otra cosa que enviarla en su propio arco, señores. Comienza ganando la visita. Buen arranque para el 2 de mayo aquí en Itagua. Fecha 15 del torneo clausura. Luqueño 0, 2 de mayo 1. Lucas Monzón en contra para el equipo Pedro Juanino. Monumental. Se va a analizar si era o no offside. No, estaba habilitado. Luchó, pero es más. Me parece que ese tiro de Cáceres ya tenía destino de red, porque en ese mano a mano con Villalba gana muy bien un tanquecito allí arriba Cáceres.
descuidos en el fondo del Sportivo Luqueño y en ese intento de controlar y después sacar de zurda no pudo Lucas Monzón. Pero repito, si no llegaba a tiempo también ayer el propio Monzón iba a terminar siendo gol de Fernando Cáceres porque antes ya se vio vencida la defensa. Buena pelota. Qué comienzo para el gallo norteño y qué comienzo también en contra para el equipo Auriazo. En el amanecer del partido nada más, el gallo se hace presente en Itagua para el primero picotazo del Chanchón. Ganó 1-0 la visita. Momento del gol. 2 minutos, primera etapa. Bueno, quiso sacar esa pelota a Monzón y termina empujando con. Sí, pero en las defensa ya puntas. se metía. Esa pelota intentó allí, pero estaba difícil. Estaba difícil allí. En un momento complicado ya se metía esa pelota y de atrás intentó controlar, sacarla, pero sí, es gol en contra de Monzón. Gana 2 de mayo 1-0. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado cerca del banderín para el equipo Pedro Juanino. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota en poder del conjunto norteño. Castro para el servicio de costado. Va por el segundo la visita. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. La pelota de Castro sobre el lado izquierdo cargando el conjunto del 2 de mayo, dejando para Fernando Cáceres. Levanta la pelota Villalba desde el fondo para Luqueño, balón para Marcelo Pérez, está muy solo. Intenta Pérez, corre sobre el sector izquierdo, metiéndose por ahora Ramos, alcanza la pelota, cruza Feliu. Lateral en ofensiva para Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Luqueño 0, 2 de mayo 1. Y su seguro Chaco. A las 20 la nueva olla Cerro Porteño recibe Recoleta. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperal un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfruta Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Atención que va cargando Luqueño, que se quiere recuperar dentro del campo de juego con la presencia del Borno en 3/4 de terreno. Se le fue la pelota al Borno, es lateral en su terreno, lado derecho para el 2 de mayo. Informa personal, elegí la conexión total personal Blue. En 35 minutos de la primera etapa, Paraguay empata 0-0 ante Ucrania. Última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20. Por el grupo de Paraguay, Corea le gana a Panamá por 1-0. Con este resultado, los que clasifican a octavos de final son Ucrania y Paraguay. Por ahora está quedando como uno de los mejores terceros el equipo de Corea. Muy bien, pelota en ataque para Luqueño. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. La pelota le va quedando a Castro. Castro jugando para el juvenil Riquelme. Carga el 2 de mayo sobre el costado izquierdo. Castro tiene el esférico. El mano a mano que le propone a Ocampos. Termina pegando la pelota en Ocampos. Castro recupera. Deja para córner. Controla el balón en mitad de terreno. 2 de mayo buscando el segundo. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos. Copetrol. Vamos. Va por el segundo el equipo del 2 de mayo. Feliu dentro del área centro. Pega la pelota en la pierna izquierda del Borno. Tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Cornet de zurda desde la esquina derecha. Busca el segundo el 2 de mayo. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor hay un Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte, le pega el zurdo Cornet dentro del área. Sosa, el cafetero Saiz, Cáceres, Ruiz Díaz. Va al centro de Cornet, pelota arriba Ruiz Díaz. Intentó, no pudo llegar con la pierna derecha. Saiz termina sacando Monzón. Lateral que favorece al 2 de mayo que está jugando mejor, niño. Sí, en el inicio ya presionando, buscando, es más, tempraneramente, aquel que ahora se está enganchando a la transmisión a los 2 minutos, ya marcó el gol el equipo de 2 de mayo, presionando, buscando. Hasta aquí le está costando bastante el comienzo del partido a Luqueño. Estaba cerca de anotar Cáceres, pero ese intento de anotar Cáceres termina siendo autogol de Monzón. Buen comienzo del equipo norteño. Queda muchísimo en el partido, pero
seguro en algún momento también deberá mejorar un poquito el actuar de Luqueño, que hoy arrancó con ciertas dudas en el comienzo. Señores, saque de costado en su terreno para Luqueño. TV Toque 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Pelota de Castro, es todo 2 de mayo dentro del terreno, gana 1-0 el conjunto norteño, la pelota de César Castro, cierra el capitán Villalba para el conjunto de Luqueño, dejando para Quintana, Quintana con la zurda, va cruzando mitad de terreno, pide la pelota al bordo se aproxima al área, frena la marcha, levanta la cabeza, manda la pelota arriba, todo 2 de mayo dentro del terreno, gana 1-0 el conjunto norteño, la pelota de César Castro, cierra el capitán Villalba para el conjunto de Luqueño, dejando para Quintana, Quintana con la zurda, va cruzando mitad de terreno, pide la pelota al bordo se aproxima al área, frena la marcha, levanta la cabeza, manda la pelota arriba para Sergio Díaz, el mano a mano que le propone a Feliu, quiere ganar a fondo de cancha, aplica el freno, insiste Sergio Díaz, va al 10 de Luqueño, la pelota va al bordo, manda centro, pelota al área, saca Riquelme para el 2 de mayo. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta, milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, probá de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años, por cada compra 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. El Sportivo Luqueño. Carga Campos para Luqueño, manda al centro, arriba, saca Sosa para el 2 de mayo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria llega. Cierra bien la marca, Julio Báez para Luqueño, que quiere el empate con Sebastián Quintana, la pelota le va quedando en campo rival Sergio Díaz, juega por abajo para Ramos, atención en cara, quiere ganar a fondo de cancha la marca de Feliu, Ramos juega para el bordo, Luqueño busca el empate, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Y aquí en Itagua, Luqueño 0-2 de mayo 1. Hizo seguro Chaco. Mañana en Capiatá Olimpia enfrenta a Meliano. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias a las difíciles, empezó a vender con Mango, descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Buen cambio de Quintana jugando para Jonathan Ramos, va al zurdo sobre el costado izquierdo, quiere ganar a fondo de cancha, la pelota le va quedando a Sergio Díaz, encara a Díaz, buena descarga dentro del área para Ramos, puede estar el empate, vino, está Pérez, se queda con la pelota el arquero, Ángel Martínez se queda con el esférico, llegó el conjunto de Luqueño Niño. Sí, la primera respuesta ofensiva en casi 10 un poquito de partido, sobre el perfil izquierdo, la primera proyección allí, lo que pueden hacer también Díaz, la presencia del propio Mbappé, el día en ataque de Luqueño, después de un comienzo con dudas en defensa, comienza en ofensiva a generar situaciones el equipo del Deportivo Luqueño, el conjunto de Julio Cáceres, que viene, repito, de una serie de derrotas encima, tiene que salir también de ese, pues un comienzo no muy bueno, pero queda muchísimo en el juego. La pelota de Díaz en la salida de Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más, síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro, con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Se va metiendo al horno en ataque de Cano para Sergio Díaz, eleva la pelota con destino, Marcelo Pérez, la marca de cabeza de Ronald Cornet, controla el 10 del conjunto norteño, apertura para Ruiz Díaz, no alcanza, el que sí llega a la pelota es Ocampos, para atrás con el arquero Espínola buscando la salida Luqueño. Como Messipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El domingo, señores, Guaraní La Arboleda enfrenta a Tembetarí, Libertad recibe a Terminense. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso toscana con hierbas al ajo picante o tradicional. Pizza, calidad desde su origen. Amaro B6, el lujo elegir la fuerza desde $49.900. Cuota $690. Hace tu test drive de terreno en Dieza. Redes @ Volkswagen Paraguay. ¿Qué pasó, Germán? El árbitro detiene por unos minutos el partido. Por el terotero, ¿verdad? Sí, teroteros, tiene que ver con eso. Y son 2 teroteros que Y están... no se van a ir así nomás, no van a 3 me dejar. dice acá Luis, 3 ya. Y así nomás no van a dejar. Uno de los pasapelotas entra como para hacerlos correr, pero no se van a ir. Ellos quieren cuidar su casa. Su Pasa que crío estamos está invadiendo en la cancha. la casa del Tero, ¿verdad? Su Sí, crío por está. eso es. Por eso ahora está ahí golpeando la mano, está ahí aplaudiendo, le camina y le sigue al terotero para que salga por lo menos del campo de juego, que salga hacia el perímetro de la cancha.
Ah, buen punto lo que nos decía Darío. Está ahí con su cría, ¿verdad? Sí, tiene un pichoncito, por eso lo está cuidando. Ah, con razón, tiene un pichoncito. Ahora reingresa a la cancha. Ustedes tienen allá el monitor, entonces tienen esa capacidad. Aquí a nosotros pues no teníamos mucho. Ah, ahí está, ahí está. Claro, imagínate, el pichoncito lleva un pelotazo. Y el fútbol volvió, pero igual el pasapelota trata de... Yo creo que va a tener que entrar alguien especializado a poder sacarlo, ¿verdad? Porque... Ahora reingresa a la cancha. Ustedes tienen allá el monitor, entonces tienen esa capacidad. Aquí a nosotros pues no teníamos mucho. Ah, ahí está, ahí está. Claro, imagínate, el pichoncito lleva un pelotazo. Y el fútbol volvió, pero igual el pasapelota trata de... Yo creo que va a tener que entrar alguien especializado a poder sacarlo, ¿verdad? Porque... capacidad. Aquí a nosotros pues no teníamos mucho. Ah, ahí está, ahí está. Claro, imagínate, el pichoncito lleva un pelotazo. Y el fútbol volvió, pero igual el pasapelota trata de... Yo creo que va a tener que entrar alguien especializado a poder sacarlo, ¿verdad? Porque se complica. Claro, no, imagínate, no, así no, Gustavito, así no. Pobre Tero. Y este ya es el Tero chiquitito, para más jodido son. Vos te acercás y te da un picotazo. Tiene púa en las alas. Sí, ahí casi le dio un picotazo al pasapelota. Le tiró una, sí, le tiró una. Y se va a parar en el partido, entonces. Carlos Polonite, ¿qué dice? No, que siga de momento. Pero igual el chico está intentando sacar al Tero y al pichoncito. Está ganando 2 de mayo 1. Todos los dos. Está ganando 2 de mayo 1-0. Ingresa a www.aposta.le. Aposta al ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Pica Castro, quiere ganar fondo de cancha. Justo donde está el tiro que ahora sí emprende vuelo. El balón se va a perder a un costado lateral. Campo rival para los de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio que el de litros alto indica. Corte. Luqueño 0, 2 de mayo 1. Y su seguro Chaco. Corner para el segundo, el disparo, el arquero, pero estaba todo anulado. Termina sacando Espino, la acción anulada, posición adelantada de corner, tiro libre para Luqueño. Motobuller en Bristol, cuota 259.000. Por tus compras participaste en la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. El centro, pelota al área, está afuera. Eso. Posición adelantada de corner, tiro libre para Luqueño. Motobuller en Bristol, cuota 259.000. Por tus compras participaste en la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. El centro, pelota al área, está afuera. Participaste en la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. El centro, pelota al área, está afuera. Y ese otro tipo de terotero, ya un terotero gallo. Que alguna vez salió del rato también. El pichoncito entonces ya está a un costado. Y la madre a otro lado, ¿verdad? Creo que la madre voló. ¿Dónde fue, Germán? Sí, tuvo que volar y salió de la cancha porque justo hacia el lugar donde ella estaba, se estaba disputando la pelota entre los jugadores. Entonces tuvo que volar para salir de ahí y no ser eventualmente golpeada. 4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La realidad que aquí en Itagua juega mucho mejor el 2 de mayo, que está cada vez más cerca de convertir el segundo. Va Sanabria, campo rival, dejando para córner de apertura sobre la banda derecha. Allí se profila para colocar el centro Marcelo Acosta. Retrocede con Cornet, juega por abajo para Fernando Cáceres. La pelota para Marcelo Acosta, levanta cerca del área, cierra Villalba, despeja el zaguero de Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Final de la primera etapa por el Mundial Sub-20. Paraguay empata sin goles ante la selección de Ucrania. En el otro partido de este grupo, también final del primer tiempo, Corea le gana por 1-0 a Panamá. Con estos resultados, Ucrania y Paraguay están clasificando a la ronda de octavos de final y Corea del Sur por ahora se ubica como uno de los mejores terceros. Paraguay, sí, niño. Se saluda al amigo Edu Leguizamón, reporta sintonía. Es verdad, aquí le dicen Teteum. Teteum aquí, ¿verdad? Guaraní es Teteum. Sí, Teteum. Viene en Guaraní, Teteum, un clásico. Hay un mini hincha que está con todo de la barra de Luqueño también, que vino ahí con un tamborcito. Sí, se escucha. Está bueno que vengan los mini hinchas también allí de Luqueño del fondo. En medio de la barra se escucha también el redoble correspondiente.
Está ganando 2 de mayo 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ceballal 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién cayó mal y está sentido en el 2 de mayo, Germán? Sergio Sanabria, que aparentemente sufrió una fuerte falta, una fuerte entrada por parte de Sebastián Quintana, el volante luqueño, quien vio la tarjeta de amonestación. Es el primer amonestado en lo que va del encuentro, mientras Sanabria sigue atendido allí por los médicos, tendido en el suelo. Está sentido en el 2 de mayo, Germán. Sergio Sanabria, que aparentemente sufrió una fuerte falta, una fuerte entrada por parte de Sebastián Quintana, el volante luqueño, quien vio la tarjeta de amonestación. Es el primer amonestado en lo que va del encuentro, mientras Sanabria sigue atendido allí por los médicos, tendido en el suelo. Muy bien, Sanabria en el piso, fútbol paralizado. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricios litro de tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Señores, Cerro Porteño con Recoleta a las 20. La nueva olla, arbitraje de Darris Benítez en el bar. Carlos Figueredo. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. En el abrazo supermayorista viví un Halloween de miedo. Disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Hay que ver si continúa o no Sanabria. Al parecer se va reponiendo de a poco. Sigue cortado el fútbol. La victoria por ahora del 2 de mayo 1-0. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 726 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso parrilleros, matambrito y la harina horneada libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de alentar la selección. Lo terminó pisando Sebastián Quintana, que vio la tarjeta amarilla. Se va recuperando Sanabria. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Humo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Y te llevas de regalo un kit. Pasa por Chacomer como tal, mejor en todos los caminos. Ya se recupera Sanabria, señal de que esto va a continuar. El árbitro le indica justamente algo a Sanabria. Tiro libre, saca Sosa para el 2 de mayo. Mil empeños, Ventarlo, Cotillas de Oro y Plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va el pelotazo largo de Pedro Sosa. Termina sacando la defensa de Luqueño por intermedio de Villalba. Se viene el contragolpe ahora sobre el costado izquierdo de Ramos. Avanza Luqueño, Ramos pisa Lara. Cierra bien Feliu. Colabora Sosa la marca. Se queda con la pelota el zaguero y capitán del 2 de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Y aquí en Itagua, en el inicio de la fecha 15, Luqueño 0, 2 de mayo 1. Y su seguro Chaco. Gol en contra de Monzón, el zaguero de Luqueño, con el cual por ahora gana el equipo de Ortiño 1-0. Crema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Alborno levanta la pelota, pica sobre el sector izquierdo. Sebastián Quintana va por el empate Luqueño. Buen centro, pero nadie cierra del otro lado. La pelota se pierde por línea de fondo. Es finalmente tiro de portería para el 2 de mayo. En San Justo y Oro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en y venta 093-309-813. Re San Justo y Arroz. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti. Y los choris de Viena, la Morcilla o la Butifarra. Encontrarlos en los salones Chortich. Otro seguidor que reporta sintonía, Walter Ríos, en la zona de San Lorenzo. También esperando que San Lorenzo llegue a la categoría principal en nuestro fútbol del día de mañana. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Saca la pelota desde el fondo el Borno, juega por abajo sobre la presencia del arquero. Se viene desde el fondo el golero Espínola tocando corto para Villalba. Intenta Luqueño empatar el partido aquí en Itagua, que hasta aquí no le ha ido bien. La ciudad de Itagua. No, perdió fuerza, poderío. El cuadro auriazul jugando aquí no llega ni siquiera a un 50% de efectividad. Haciendo de local aquí en Itagua, la verdad, pero mucha fuerza y, repito, los últimos 5 o 6 partidos se desinfló bastante Luqueño en el campeonato. Señores, carga el equipo de Luqueño.
La pelota le va quedando al Borno sobre el costado izquierdo. Cierra Sosa, recupera para los de Mayo. En Electroban, el combo ideal TV HD Play de 43 pulgadas, te regalamos un home theater para que vibres con cada gol como nunca. Pasa por Electroban, donde el fútbol se vive con pasión. Turifaz Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Carga 2 de Mayo, avanza, Corné, levanta, centro, pega la pelota en la pierna de Ocampos. Saca desde el fondo Villalba. Está muy solo Marcelo Pérez para el contragolpe. Recaptura Saiz, baja para el arquero. Se queda Martínez, arquero de los de Mayo con el esférico. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. 7 partidos mañana al mismo horario, a la misma hora, a las 3 de la tarde. 2 de ellos en busca de... casi se equivoca el arquero Espínola, Casi se equivoca el arquero de Luqueño. 2 de ellos buscando meterse en la categoría principal. A las 3 de la tarde, Carapeguá, Capiatá, mismo horario para Fernando de la Mora, San Lorenzo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 al 0184-444-037. Unite a la generación Master Madeira Americana. Aliente el público de Luqueño, pero hasta aquí el equipo no responde dentro del terreno de juego. La pelota de Alexis Villalba, se viene el zaguero de Luqueño, levanta el esférico, la pelota le va quedando ahora Monzón, autor del gol en contra con el cual ganan los de Mayo. Apertura por izquierda, se muestra el Borno con el balón, Luqueño buscando el empate. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En el fútbol de Inglaterra, por la séptima fecha de la Premier, el Bournemouth le está ganando por 2-1 al Fulham. No alcanza la pelota Marcelo Pérez, le reclama algo a Sergio Díaz. El balón por el fondo, tiro de portería para los de Mayo. La potencia y precisión de Hiltil llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hiltil Perro Par construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Un saludo para el Chipi Ramón en la ciudad de Coronel Oviedo, también reportando sintonía aquí en Itagua. Ganan los de Mayo 1-0. A todo ponele pistón y líquido para radiador verde roco. Pedidos al 093-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo fácil por de los paraguayos. Sanabria, mitad de terreno, va a cruzar. Atención en campo enemigo. Apertura sobre la zona derecha. Marcelo Acosta tiene el esférico. Cambia sobre el lado izquierdo. Se equivocó Acosta. Le regaló la pelota a Lautaro Comas. Va Comas. Balón para Sebastián Quintana. Quintana juega por abajo para Julio Báez. Va el capitán. Descarga sobre el sector izquierdo. Allí se muestra el Borno. Ya se armó la defensa de los de Mayo y pierde la pelota Díaz. Va recuperando Quintana. En Concasa empecé tu historia con pasaporte y duradera. Acá en Ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Aparte de Fernando de la Mora, San Lorenzo y Carapeguá, Capiatá, mañana también juegan Resistencia River, Sudamérica recibiendo Encarnación. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros Chaco indica Jorge. Y aquí en Itagua ganan los de Mayo, Luqueño 0, 2 de Mayo 1. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va ganando un poco de metros. Luqueño le está costando todavía, pero aquí es una chance magnífica que puede llegar a la igualdad en este tiro de esquina. A ver cómo está el potencial aéreo auriazul para llegar o no a la paridad en esta situación. ¿Quién le pega a Germán? Comas. Lautaro Comas y el córner sobre el costado izquierdo, arco de la tribuna sur, van los zagueros, Villalba, Monzón al bordo, Comas, pase corto para Sergio Díaz, solo para el gol, apunta a Díaz, encaró, enganchó, perdió tiempo y le sacaron la pelota y ojo con el contragolpe, ojo que Corné viene de contra, rápido contragolpe, la pelota le va quedando a Riquelme, pero está muy solo, Riquelme le va a proponer el mano a mano Quintana que está molestado, Riquelme tira. Pega en Quintana, esta vez el córner es para los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Tarjeta para quién, el Luqueño? Para Sergio Díaz, porque lo tomó y lo tiró al suelo a Ronald Cornet mientras encabezaba el contragolpe del 2 de Mayo. El árbitro había dejado la ley de ventaja, por eso dejó seguir la jugada, esperó que se diluya y después mostrarle la tarjeta de amonestación al 10 Luqueño, el segundo amonestado en el encuentro. Le pega Marcelo Acosta, córner para la visita. Descuentos reales por call center, hasta 50% de descuento a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia, garantizan agua caliente y sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPP.
Marcelo Acosta al centro, pelota arriba, pasado, no llega nadie, saca Villalba. Ojo que se viene Ramos de contra. Buen pase para Campos, dentro del área, carga Luqueño. Campos, pico larga y se le termina yendo el esférico al fondo. Es tiro de portería, piden córner, pero el juez dice no. Hay saque de meta para los de Mayo. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitador para cada dolor en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sebellalme 751. Llámanos al 129 60 60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y volvió el telotero, está en busca de su pichón. Yo dije en algún momento va a volver y regresó nuevamente. Es más, creo que regresaron dos. Si miraba Jorge aquí en 3/4, uno y otro en la esquinita. Creo que volvieron los dos. No sé quién de toda salida de la madre del pichón. El pichón, ¿pero dónde está Germán? Puede que después se pare, porque no se paró por el tema de beber agua. Para hidratarse un poquito, se paró el juego Germán. Sí, se paró el juego por esa razón. Minuto de hidratación, lo que dispone el árbitro, y este momento es aprovechado justamente por Lostero para ocupar de nuevo la cancha, estar de nuevo recorriendo el terreno de juego. Y el pichoncito había sido llevado por el pasapelotas hacia una esquina ya por fuera de la cancha. Lo colocó detrás de la cartelería. No sé si la madre lo pudo ver, pero me parece que todavía lo sigue buscando al pichoncito, porque todavía está ahí medio chillando buscando a su crío. No vio a dónde lo dejó el pasapelotas. Creo que uno de los policías le está indicando dónde está. Veo que hasta un hincha. Sí, justamente le está indicando, entre dos le están mostrando. ¿Dónde está el pichón? Sí, porque ahora que justo se paró el partido, aprovecha para venir a buscar nuevamente a la cría, a su pichón que está en la cartelería, entonces no le está observando. Y justamente la que está hacia la cartelería, justamente, porque es la que, esto ya el lenguaje medio de animalesco, es la que está chillando buscando a su crío. Justamente esa, no es la que está hacia la media cancha, la que primero mencionabas, Jorge, sino la que está hacia la esquina, es esa. Muy bien, fútbol paralizado, ganando los de Mayo 1-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Bueno, Carlos Paul Benítez mirando fijamente a uno de los teroteros, pero no se puede hacer nada, Carlos Paul. Señores, va a continuar el fútbol, tiro de portería para el equipo Pedro Juanino. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Marcelo Pérez tiene la pelota para el equipo del Sportivo Luqueño. Avance Luqueño sobre la zona zurda del ataque del cuadro auriazul. Pelota de Sebastián Quintana, que tiene que cuidarse, está amonestado y pierde la pelota. Recaptura en el rebote Alexis Villalba. Apertura para Ocampos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto indica Jorge. Luqueño 0, 2 de Mayo 1. Y su seguro Chaco. A las 20 la nueva olla, Cerro Porteño frente a Recoleta. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiene unos rendidores de gran tamaño, alcanza para todos. Pechu con el sabor que nos une desde siempre. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sube al Borno, quiere ganar a fondo de cancha, se le termina yendo la pelota en un costado. Se enoja el Borno allí con Sebastián Quintana. Le dice algo al centrocampista del equipo auriazul, lateral en su terreno para la visita. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En el fútbol de Uruguay, por la fecha 10 del clausura, el Liverpool le ganó por 1-0 a River Plate. Para el Liverpool marcó Abel Hernández, su gol número 22 en lo que va del año. El jugador que, según informaciones, estaría siendo sondeado por Olimpia. Muy bien, pelota desde el fondo para el 2 de Mayo. Lo hace todo lento el equipo Pedro Juanino. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Promo Power de Shell. Viajas a México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Carga Shell V-Power, nafta, diésel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. La pelota en mitad de terreno, levanta Sergio Sanabria, busca por arriba Castro, acá bien para Riquelme, pica solo Ruiz Díaz habilitado, segundo en camino, vino, salió el arquero, cayó, no hay falta, el juez deja seguir, no había tampoco posición, adelantaba Ruiz Díaz, increíblemente solo falla lo que era el segundo de los de Mayo, niño. Era buena la chance, no se percató que venía acompañando también la acción Riquelme sobre el perfil izquierdo. Buscó encararle al arquero. Buena neta la salida de Espínola, porque era una salida arriesgada. Fuera del área grande
sale y no puede encararlo en su momento y de buena forma allí Ruiz Díaz. Otra vez, otro hueco en el fondo de la defensa de Luqueño, pelota a profundidad, ganó bien con velocidad, pero también a tiempo. Salió para achicar el ángulo de disparo allí Espínola, terminó siendo saque de portería a favor de Luqueño. Otra buena chance que tuvo la visita. Recordar que a los 2 minutos, casi en el inicio del partido, marcó el primero. Saque de costado para Luqueño en ataque. Fluscar y Male te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos Male desde 500.000 y ya estás participando. Contactar 093-788-250. Camiones Pica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Giacomer Automotores JMC Paraguay. La pelota del horno quiere colocar el centro, lo hace rápidamente, le va quedando el balón a Ramos, cabecera del área. Avanza el conjunto de Luqueño. Balón sobre la presencia de Báez, quiere colocar centro, pelota arriba, despeja la defensa. Ocampos en el rebote, deja para Báez, otra vez Ocampos. Balón arriba, Quintana de cabeza, le queda el gol a Comas de cabeza, las manos del arquero. Atento Martínez, se queda con el balón. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carrera reconocida por el MEA, habilitada por el CONES y acreditada por la ANEAES. Infoserrana.do.py. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Henry Riquelme con la pelota, juega corto para Cornet, va tocando el 2 de mayo en su terreno, ganando el equipo no. Pedro Juanino 1-0. Disfruta Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos, el Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La pelota de Sebastián Quintana, vuelve a perder Quintana la pelota, aunque se arroja el suelo para recuperar, juega por abajo para Alborno. Alborno levanta el balón, corre, pica, pero no va a alcanzar la pelota. Ramos deja correr Feliu para el arquero, se queda Martínez con el balón, niño. Intenta, pero está impreciso Luqueño en medio para arriba, ¿no? Están apareciendo aquellos que saben, como Sergio Díaz, como Lautaro Comas. Pocas pelotas también para el propio Pérez. Va ganando algunos metros, algún tiro de esquina, pero hasta allí nada más. No genera peligro Luqueño de cara al arco de Martínez. De los dos, el que sigue estando mejor en el partido es el 2 de mayo. 24 clavado, gana el 2 de mayo, 1-0. Mes aniversario en la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones. Más. Pocas pelotas también para el propio Pérez. Va ganando algunos metros, algún tiro de esquina, pero hasta allí nada más. No genera peligro Luqueño de cara al arco de Martínez. De los dos, el que sigue estando mejor en el partido es el 2 de mayo. 24 clavado, gana el 2 de mayo, 1-0. Mes aniversario en la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones. De esquina, pero hasta allí nada más. No genera peligro Luqueño de cara al arco de Martínez. De los dos, el que sigue estando mejor en el partido es el 2 de mayo. 24 clavado, gana el 2 de mayo, 1-0. Mes aniversario en la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 5.000 slots. Estamos en slotdelsol.com. ¿Cómo está la sub-20? Comenzó la etapa complementaria, Darío. Sí, señor, ahora está por arrancar la segunda etapa. El partido sigue 0-0. Ahora arranca el segundo tiempo y ya abre la cuenta de la selección de Ucrania. Derkach con el 1-0 al minuto del segundo tiempo. 1-0 gana Ucrania. Gana Ucrania frente a Paraguay 1-0. Termina saque, mal está la defensa de Luqueño. No se entiende Villalba y Monzón. Tiene que salir al arquero Espínola abandonando su arco para sacar con la pierna derecha. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Pro al horno, ketchup y mayonesa de casa. Ensalada, tu mayonesa de casa. Milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Partidos amistosos de la selección el día viernes 10 de octubre. Japón-Paraguay a las 7:20 de la mañana. Supli celebra 70 años porque ha comprado 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni te más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Cornet con la pelota, cruzamiento de terreno, lo persigue Villalba. Qué bien por Cornet, segundo en camino. Pica solo Marcelo Acosta, que Cornet quiere hacer un golazo. Cornet con la pelota, Riquelme vino el arquero. Y se queda con la pelota Espino, la gran acción personal de Cornet. Dejó a 3 de Luqueño en el camino. Riquelme tenía el gol, salvo el arquero, niño. Sí, bien, aquí Espínola para achicar, lanzarse y taparle ese tiro allí a Riquelme. Otra vez el 2 de mayo, que tiene mucha velocidad del medio para arriba, con complicaciones, decíamos, en la marca, en la recuperación, la zona defensiva de Luqueño y también en el medio campo. Por eso gana con facilidad allí Cornet. Los jugadores del 2 de mayo que están bastante picantes. Aquí cerca de anotar Riquelme.
Buena respuesta de Espínola. Casi se vino el segundo de la visita. Se sigue salvando Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Con esta caída parcial de Paraguay 1-0 ante Ucrania, la albirroja sigue clasificando a los octavos de final de forma directa. Ucrania con 7, Paraguay con 4, primero y segundos del grupo B. Corea gana por 1-0, también tiene 4 puntos, pero por diferencia de goles y por el resultado entre sí, Paraguay está clasificando porque tiene más goles a favor en lo que va del campeonato, entonces Paraguay está quedando segundo. Por ahora tercero Corea, todavía con esta derrota de 1-0 Paraguay clasifica octavos. Saca Sai desde el fondo para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo. Está quedando segundo. Por ahora tercero Corea, todavía con esta derrota de 1-0 Paraguay clasifica octavos. Saca Sai desde el fondo para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hablando de partidos amistosos, el martes 14 de octubre en Seúl, Corea, frente a Paraguay. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra la cancha con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros, el portato cubo favorito. Yavirá Caricia. Se va metiendo Jorge. en el sector izquierdo, encara Ramos, atención, aguardame Germán, se va metiendo Ramos, gana fondo de cancha, cierra Feliu, falta Ramos, tiro libre para el 2 de mayo, Cucho. Y Julio César Cáceres no va a guardar a que termine el primer tiempo para introducir sus primeros cambios. Llama a Kevin Pereira, casaca 7, y también a Walter González, número 11. Cambios ofensivos introducirá Cáceres. Y vendrán los cambios en el equipo de Luqueño, que hasta aquí ha demostrado poco fútbol, pierde 1-0. Para instalarte industria fábrica, organización Centro Industrial de Billetón y todo, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles, empieza a vender con Mango. Descárgala. Que Luqueño no tiene peso en ofensiva, esa es la realidad del juego. ¿Hasta aquí, niño? Algún volante creo que va a ser sacrificado. Vamos a ver exactamente si hace puesto por puesto el cambio. Aquí, cuidado. Se va metiendo Ruiz Díaz, segundo en camino, vino afuera, afuera, señores. En realidad Monzón mete la pierna izquierda y de milagro se salva Luqueño, tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y si no puede arreglar la zona defensiva, no queda otra que tocar la zona de ataque. La mejor defensa siempre es el ataque, dice. Entonces, de ese lado creo que va a apuntar ahora Julio Cáceres a mejorar el ataque, porque en defensa está con problemas. Y uno de los que se va hacia distancia que veo ya es Sergio Díaz. Y la otra variante de Germán, o van a esperar el tiro de esquina. Creo que van a esperar el tiro de esquina después los cambios. O no, ya se hacen los cambios. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Germán. A la cancha con la 7 Kevin Pereira y también con la 11 Walter González. Dejan el campo Lautaro Comas y también Sergio Díaz. Primera ventana, primeros 2 cambios de Cáceres en el Chanchón. Señores, vendrá el córner para el conjunto del 2 de mayo. Le pega Marcelo Acosta. Muy cerca de convertir el segundo. 2 de mayo ya tuvo 3 chances claras de hacerlo. Ordena el juez. Vendrá el tiro de esquina de Acosta sobre el lado izquierdo. Arco de la tribuna norte. Va por arriba el cuadro Pedro Juanino. Balón arriba. Testazo defensivo. Saca González para el equipo de Luqueño. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Luqueño 0, 2 de mayo 1. Y su seguro Chaco. Se viene, atención, Luqueño que quiere reaccionar con Marcelo Pérez. Pica bien Pérez dentro del área. Lo acompaña Walter González. Centro. Sosa la marca. Insiste Luqueño. Presiona bien el cuadro de Azul. Ramos. Levanta la pelota arriba. Atento el arquero. Se queda Martínez con el esférico. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Paz. Reporte de sintonía en Ipacaray, el chico Miqueas, el hijo de Jorge Luis, reportando sintonía también aquí cerca. Me dice que es un gran dibujante, le gusta todo el dibujo y compañía. Saludos para el pequeño Miqueas. ¿Cuántos años tiene Miqueas? 6 añitos. Saludos para Miqueas reportando sintonía.
Tiro libre para los de Mayo. Unisal C Central España 330 San Lorenzo Pilares en Ambareque Peteito Agua Coronel Oviedo Villarrica Caguazú Ciudad del Este Carapeguá y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante tradicional. Pizza calidad desde su origen. Balón arriba, dando constantemente indicaciones Julio César Cáceres, que hasta aquí su equipo no está demostrando nada prácticamente dentro del terreno. Pierde 1-0 el 2 de Mayo. Ya perdonó varias situaciones de goles. 42 etapa inicial, niño. Y hablando de chances de situaciones, hasta aquí no tuvo una. No tuvo una situación de riesgo importante hasta aquí. Luqueño salvó ese tiro de esquina, algo allí. Pero en toda la etapa no. Y el que sí está allí merodeando nuevamente el arco rival, ese es el 2 de Mayo, que hasta aquí está haciendo un muy buen primer tiempo. Pero solo que la ventaja de un gol. Sacar desde el fondo González para el equipo de Luqueño. En el Mundial Sub-20 por el grupo de Paraguay hay gol de Panamá. Panamá empata el partido ante la selección de Corea del Sur. Ese resultado mantiene a Paraguay clasificándose de forma tranquila como segundo del grupo B. 42, primera parte, victoria del 2 de Mayo, 1-0. Amaro PC se logró elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690, hace tu test drive terreno en 10. Redes @ Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Sacando la pelota sobre la zona derecha, Feliu para el conjunto del 2 de Mayo. Se muestra por el medio, marcándole el pase Sanabria. También corre Marcelo Acosta, golpea de cabeza al bordo. La pelota tiene destino de Walter González, dejando para Marcelo. Pica bien Marcelo Pérez, quiere ganar fondo de cancha, pero no puede. Ramos, falta. El árbitro indica que hubo falta de Ramos sobre Feliu. Tiro libre. Es tiro libre, señores, sobre el lado derecho en su terreno para el equipo norteño. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzad siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. El lunes se va a cerrar esta fecha 15 del torneo Clausura General Caballero frente a Nacional. En Bristol, precios locos. Samsung A16 18 cuotas 79.000. Televisor Windows 50 pulgadas 18 cuotas 234.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye productos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Sanabria tiene la pelota mitad de terreno, descargando para Castro. Primero entra en contacto con la pelota Cornet. Juega para Castro. Qué bien picó Castro. Ganó fondo de cancha, piso el área. Va a colocar el centro. Segundo en camino. Cierra bien Ocampos y la marca. Si toma de la cabeza Castro. Tiro de esquina para los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a Costa. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiene buen juego aéreo el equipo de los de Mayo. Acosta, centro, saca González. Riquelme, el disparo. Casi se le mete al arquero. Pensé que se le metía entre las piernas Pínola. El equipo de los de Mayo. Acosta, centro, saca González. Riquelme, el disparo. Casi se le mete al arquero. Pensé que se le metía entre las piernas Pínola. Controló fácilmente y después se le escurre increíblemente al golero. Casi un blooper, niño. Sí, y está acostumbrado Espínola en los últimos partidos a que le suceda esto al arquero de Luqueño. De repente tiene muy buenas tapadas, intervenciones, pero en neta iba a ser un blooper. Un tiro al medio, parecía fácil y después se le escapa y entre las piernas se le va. A tiempo gira, recupera esa pelota, pero definitivamente ya fue un blooper, pero se iba a completar con casi un gol allí. Hay el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da directo exacto, indica corte. Señores, aquí en Itagua, Luqueño, sí, los 2 de Mayo 1. Hizo seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 3 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 48 este primer tiempo. Muy bien, señores, gana el equipo norteño 1-0. Los fines de semana con tus compras, 20% de descuento en QR, débito Itaú. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. Presiona Luqueño con todo, quiere el empate, aunque pierde la pelota en ataque. Walter González saca a Fernando Cáceres, quiere el contragolpe. Cáceres pierde ante la marca de Monzón. La pelota en el rebote le favorece a Villalba. Levanta la cabeza también la pelota, pero no va a alcanzar Pereira. El esférico al fondo. Y saque de meta para el
equipo norteño. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento. Los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Va a sacar desde el fondo Martínez para el 2 de mayo que gana 1-0. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cornet con la pelota dejando para Fernando Cáceres. Otra vez asocia con Cornet. Buen pase sobre Marcelo Acosta. Cierra Ocampo. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cornet con la pelota dejando para Fernando Cáceres. Otra vez asocia con Cornet. Buen pase sobre Marcelo Acosta. Cierra Ocampo. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cornet con la pelota dejando para Fernando Cáceres. Otra vez asocia con Cornet. Buen pase sobre Marcelo Acosta. Cierra Ocampos, que adivinó la intención de Cornet. Aunque se equivoca en la salida, Ocampos pierde la pelota. Va recuperando Castro. Finalmente lateral en ofensiva para el 2 de mayo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Se viene Ramos, lo último del luqueño. No alcanza Ramos, se le va la pelota. Costa en el piso, se va recuperando, tiro libre en su campo para los de mayo. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mira su cronómetro el árbitro, se va a terminar la primera etapa ganando por ahora el 2 de mayo 1-0. Aunque sube Castro, Zafodo Campos, pisó el área. Pudo estar el segundo, pelota arriba, vino. Gol, 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 gol. En contra de vuelta, ¡Gol! ¡Gol! Del 2-2 de mayo. Me parece que Alborno fue el que termina empujando la pelota con la pierna derecha en su afán de sacar la pelota. Mete en su propio arco Alborno. Zafó Castro de 2. Levantó la cabeza, colocó el centro. Y fue Alborno. Cáceres atropellando, pegando la pierna derecha de Alborno. Balón al fondo. En la última acción de la primera etapa. 2 de mayo amplía. Aumenta el equipo norteño aquí en Itagua. Jornada 15 del torneo clausura. Luqueño 0. 2 de mayo 2. Rodrigo Alborno en contra para el equipo norteño. Monumental. Y siempre necesitó de ese plus para poder anotar 2 de mayo, que generó varias, pero que sus jugadores no pudieron anotar por algún motivo. Y enfrente le facilitaron las cosas los jugadores de Luqueño. Aquí buena proyección de Castro el centro. Como que patea pero a medias, nada más Cáceres, no lo necesario para empujar. Y atrás venía en la cobertura, venía cerrando. Sí, Alborno pega en el pie izquierdo, en la pierna izquierda. Allí de Alborno, autogol. Misma situación en el tanto de Monzón, si bien allí los jugadores de Luqueño. Aquí buena proyección de Castro el centro. Como que patea pero a medias, nada más Cáceres, no lo necesario para empujar. Y atrás venía en la cobertura, venía cerrando. Sí, Alborno pega en el pie izquierdo, en la pierna izquierda. Allí de Alborno, autogol. Misma situación en el tanto de Monzón, si bien allí los jugadores de Luqueño. Aquí buena proyección de Castro el centro. Como que patea pero a medias, nada más Cáceres, no lo necesario para empujar. Y atrás venía en la cobertura, venía cerrando. Sí, Alborno pega en el pie izquierdo, en la pierna izquierda. Allí de Alborno, autogol. Misma situación en el tanto de Monzón, si bien allí sí ese primer gol era como que ya se iba metiendo el tiro de Cáceres. Monzón no pudo, ahora Alborno. 2 situaciones, 2 autogoles, 2 goles a favor del 2 de mayo, que definitivamente es mejor en esta etapa. Momento del gol. 48 minutos, primera etapa. Fue lo último, señores, de la primera etapa. Final de la primera fracción aquí en Itagua, fecha 15 del clausura. Luqueño 0, 2 de mayo 2.
Los futbolistas que ya ha tenido minutos en el transcurso de este juego sobre el final del primer tiempo ingresó. Señora, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, ¿qué se puede decir, qué se puede opinar, qué se puede considerar acerca de esta realidad que está atravesando Luqueño? Hace rato no está ganando. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Y lastimosamente estamos en una mala racha, pero no estamos levantando cabeza. Con este equipo que tenemos, lastimosamente no va para más. No sé qué le pasó hoy a nuestro técnico, a Cáceres, ¿verdad? Preparó este equipo. No quiero nombrar jugadores, ¿verdad? Porque todos están iguales, lastimosamente. En el caso de mi hijo, por ejemplo, el último partido que entró contra Cerro, segundo tiempo, entró, hizo partidazo. Yo no, porque soy su mamá, estoy diciendo eso, ¿verdad? Lastimosamente hoy le tocó de banca. Entró ahora ya y ojalá que sea para bien, pero como te digo, el equipo no está jugando a nada. Nuestro arquero está haciendo lo posible, ¿verdad? Pero él solo no puede. Nuestro central está todo muerto, dormido. Y me gustaría que este segundo tiempo entren y hagan un partido a nombre de los poco público que ya está viniendo, ¿verdad? Apoyarle a Luqueño. Yo amo ya este club, quiero que salga adelante, pero lastimosamente no estoy viendo eso. Kevin, internamente ahí dentro de la familia, ¿qué le comenta, señora, ahí cuando están ahí en casa? ¿Conversan acerca del club, acerca de los entrenamientos, la previa de los partidos, en los post partidos? ¿Les dice algo sobre este mal ambiente que actualmente envuelve a Luque? Sí, yo converso mucho con mi hijo. La previa de los partidos, en los post partidos, ¿les dice algo sobre este mal ambiente que actualmente envuelve a Luque? Sí, yo converso mucho con mi hijo. Llega de su práctica, le pregunto qué tal, me dice mamá súper bien, gracias a Dios. Yo le pregunto el ambiente qué tal ahí en la práctica, el profe, los compañeros, y me dice todo bien mamá, no está saliendo nomás las cosas. Y termina el partido, él se va un poco decaído, yo trato también de levantarle la cabeza, le digo no, esto es cosa de fútbol, vamos a salir adelante. Pero no se puede, con este equipo no se puede. Son jugadores que no están mojando la camiseta, no están queriendo el club. No tenemos un 9 que haga gol. Pérez no puede estar jugando solo. El chico Díaz ahí en el medio hoy no hizo nada, lastimosamente. Y como te digo, yo con Kevin tengo una buena relación, madre e hijo, conversamos mucho. Me dice que el profe, al profe, dice que él entrena súper bien, les habla, les dice qué está pasando, inclusive el profe le dice que si hay algún problema que comenten, ¿verdad? Entre ellos, hable con él, pero según mi hijo no hay problema entre ellos. El tema es que acá en la cancha no sale nada. La última, señora, ¿en algún momento Kevin le llegó a comentar algo sobre, en aquel entonces cuando había surgido la posibilidad de que Julio César Cáceres vaya a dirigir a Olimpia, algo se había conversado ahí internamente dentro del Sportivo Luqueño? ¿Le había comentado algo a él? Porque si uno hace una cronología de los hechos, a partir de aquel entonces empezó a decaer Luqueño, porque venía muy bien, estaba entre tercero, cuarto puesto, alternaba por allí, y ahora está en la mitad inferior de la tabla. ¿Le comentó algo sobre aquel suceso que había surgido por 2 semanas y después se diluyó y que después desembocó en lo que estuvimos hablando, señora? Y según Kevin, él no habla mucho del entorno que pasa dentro del club, ¿verdad? Porque también son éticos profesionales. Pero lo que él siempre me dice, mamá, yo estoy seguro que Cáceres no se va, está muy conforme con nosotros, pero como vos justamente estás diciendo, esto empezó desde el momento que Olimpia le citó, le entrevistó a Cáceres, ¿verdad? Y ahí empezó la mala racha, como dice algunos comentarios que suelo leer, no se hubiera ido luego Cáceres a esa entrevista, digo yo también, mi opinión, ¿verdad? Porque ahí empezamos mal, porque estábamos bien, súper bien, después decayó totalmente los jugadores, y como te digo, lastimosamente, yo digo que la culpa no es de Cáceres, es de los jugadores que no están mojando la camiseta, no están demostrando lo que realmente Luque está queriendo, porque Luque es grande, es un pueblo que necesita esto, que el club gane, ¿verdad? Pero no están haciendo nada, lastimosamente no nada. Cambiamos de arquero, va igual, pero el arquero solo no puede hacer, como te digo. Y ojalá que este segundo tiempo sea para mejor para Luque, porque el primer tiempo que terminó dejó mucho que desear. Gracias, señora, muy amable. Muy amable. Eran las palabras de Sonia Leguizamón.
Ella es madre de Kevin Pereira, futbolista del Sportivo Luqueño, que inició en la banca y ya tuvo minutos sobre el final del primer tiempo. ¿Te parece bien, Jorge, si repasamos unos segundos la lista de suplentes de ambos equipos? La del Chanchón está compuesta por Alfredo Aguilar, el arquero auxiliar, Adrián Brizuela, Sebastián Maldonado, Alberto Espínola, Tiago Cáceres, Hugo Dorrego, Fernando Benítez, Ángel Benítez, Aldo Parra y Joelson Gamarra. Por su parte, 2 de mayo cuenta con Miguel Urquiza, el arquero de emergencia en la banca, también con Miguel Barreto, Wilson Ibarrola, René Rodríguez, Esteban Maidana, Alan Veiga, Brian Fernández, Oscar Romero, Sergio Fretes, Diego Acosta, Jesús Llano y Amin Molinas. Correcto, completito allí Jorge. las opciones para variantes que tienen tanto Luqueño como también 2 de mayo. Sí, Darío. Se movió la tabla en el Mundial Sub-20 porque volvió a marcar Corea del Sur. Le está ganando por 2 goles contra 1 a Panamá. Paraguay sigue cayendo por 1-0 ante la selección de Ucrania y con estos resultados, llegando cerca de los 25 minutos de la segunda etapa, Paraguay está quedando tercero. Por ahora está buscando la clasificación como mejor tercero de la selección paraguaya. Ahora queda con 4 puntos, pero con este tanto de Corea del Sur, la selección paraguaya entonces está quedando tercera. Cuando ahora hay gol de Paraguay. Ahora sí, justamente gol de Paraguay. Vamos a corroborar al autor del gol. Paraguay se pone nuevamente en situación de empate ante el equipo de Ucrania. Minuto 24 de la segunda etapa. Empata Paraguay con este resultado. Vuelve a quedar segundo. Vuelve a entrar a zona de clasificación directa la selección paraguaya. 1-1 ante el equipo de Ucrania. Partido que se disputa en Santiago de Chile. Vamos a corroborar al autor del tanto. Paraguay 1, Ucrania 1 en 24 minutos del segundo tiempo. Miño, César Miño marcó el tanto del albirroja. Entonces 1-1 el resultado de la selección paraguaya, por ahora clasificando a los octavos de final del Mundial Sub-20. Qué bueno, empató Paraguay entonces allí con el gol de Miño. La paridad, porque decías que está ganando Corea y con eso momentáneamente también pasaba al tercer puesto el conjunto paraguayo, pero a estas horas entonces hay gol de Paraguay. Empate allí en Chile entre Paraguay y Ucrania 1-1. Atentos a todo lo que se puede ir presentando dentro de esta continuidad del segundo tiempo allí. ¿Cuántos minutos de partido decía Darío? ¿Cuántos minutos de juego allí en Chile? Ahora llegamos a 25 del segundo tiempo. Queda todavía 25 de partido. Y sin filtro la mamá de Kevin. La mamá de Kevin sin filtro, ¿eh? Sin filtro, sí. Le pegó allá a Chico Díaz, a algunos de sus compañeros. Decía que dentro de todo vienen entrenando bien, pero sin filtro. La madre allí es Kevin Pereira, que ingresó en un momento también dentro del partido. Ingresó él, Walter González, buscando una mejoría a Luqueño, pero no se le da en defensa con algunos inconvenientes. Sí, mucha velocidad del medio para arriba en el 2 de mayo. Un buen partido, pero se dio una situación particular. Las chances que tuvo 2 de mayo no pudo anotar propiamente de los pies de sus futbolistas. Fue con 2 autogoles. Si bien el primero tenía ya casi destino de Herrera, un poquito difícil allí. A los 2 minutos nada más esa pelota a profundidad que fue a pelear muy bien Cáceres. Le gana primero en el mano a mano allí a Alexis Villalba. Define ante la salida de Espínola cuando se iba metiendo esa pelota allí. Intenta casi en un momento acrobático levantar esa pelota y sacar a Monzón. Era difícil, pero termina siendo autogol antes que se meta. Era una pelota complicada de rechazar. Y ya sí, sobre el final, ese centro de parte de Castro, pifia la pelota allí el delantero del 2 de mayo, entre Ruiz y la presencia de Cáceres. Y atrás cuando acompañaba al Alborno, le termina tocando en ese caso le rebota más bien en la pierna izquierda de Alborno y se termina convirtiendo en autogol, porque ese tiro sí no tenía destino de red. Era un centro cruzado que en principio debía definir el hombre del 2 de mayo, pero dentro del área chica terminó pifiando esa pelota. Pero de los dos, el que buscó, el que generó, inclusive el que estuvo cerca de anotar ya a pierna izquierda de Alborno y se termina convirtiendo en autogol, porque ese tiro sí no tenía destino de red. Era un centro cruzado que en principio debía definir el hombre del 2 de mayo, pero dentro del área chica terminó pifiando esa pelota. Pero de los dos, el que buscó, el que generó, inclusive el que estuvo cerca de anotar ya a ese tiro sí no tenía destino de red. Era un centro cruzado
que en principio debía definir el hombre del 2 de mayo, pero dentro del área chica terminó pifiando esa pelota. Pero de los dos, el que buscó, el que generó, inclusive el que estuvo cerca de anotar ya antes ese segundo gol, no al cierre, fue nuevamente el 2 de mayo, ese mano a mano en un momento de Ruiz Díaz también con el arquero Espínola, que tapó bien el Espínola, después terminó cediendo rebote el propio delantero del 2 de mayo, pero bien del medio para arriba, Cornet, la velocidad de Riquelme, el propio trabajo de Acosta, Sanabria, arriba Cáceres, Ruiz Díaz, está funcionando muy bien y tempraneramente los goles. Y Diego Acosta el otro, o no, el Diego Acosta en 2 de mayo, perdón, el 2 de mayo Diego Acosta. Así que vamos a aprovechar para ir comentando ya, serán las variantes que se vendrán tanto el Luqueño y 2 de mayo. Tendremos 3 modificaciones, 2 del lado de Azul, 1 del lado del 2 de mayo cuando está por volver el conjunto Pedro Juanino, está por volver también el árbitro del partido Carlos Paul Benítez. Germán, ¿se vendrán variantes? Así es, el Luqueño 2, como decías, van a entrar con la 16 Ángel Benítez y con la 24 Aldo Parra. Esos dos son los jugadores a entrar al inicio de este segundo tiempo. Y con la 27 Diego Acosta se prepara para entrar en el Gallo en breve mediante el cartel luminoso. Vamos a confirmar en reemplazo de quienes lo harán. Estupendo, allí entonces los cambios que se presentarán. Antes actualizamos tiempo de juego y el marcador en Chile. ¿Cómo están las cosas con Paraguay? Decías 1-1. Tiempo de juego, Darío. Ya. En 27 minutos del segundo tiempo, Paraguay está empatando 1-1 ante la selección de Ucrania. Mientras que en el otro encuentro sigue la victoria de Corea, 2-1 ante la selección de Panamá. Correcto. Entonces allí la actualización del tiempo de juego. Cuando aquí volvió 2 de mayo, volvió Luqueño. Ahora sí se realizarán las variantes. Es más, hablando de variantes, ya se encienden las luces porque ya poquito ya. 2-1 ante la selección de Panamá. Correcto. Entonces allí la actualización del tiempo de juego. Cuando aquí volvió 2 de mayo, volvió Luqueño. Ahora sí se realizarán las variantes. Es más, hablando de variantes, ya se encienden las luces porque ya poquito ya estábamos a oscuras aquí en Itagua. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Germán. En el Deportivo Luqueño entran a la cancha con la 24 Aldo Parra y con la 16 Ángel Benítez. No volvieron Jonathan Ramos y tampoco Julio Báez. Esos son el tercer y cuarto cambios de Cáceres en el Chanchón. A su vez, realiza su primer cambio. Van en Electroban encontrás heladeras desde 1.850.000, TVs Smart desde 990.000 y mucho más. Compra online electroban.com.py. Con Fleire convertí tu pick-up en tu propio campamento. Tecnología Drop Stitch, son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresa a erimar.com.py. Estamos esperando el inicio de la etapa complementaria. Por ahora ganando el equipo norteño 2-0. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir, CNTC por muy. Estamos aguardando el inicio de la etapa complementaria. Gana por ahora el conjunto del 2 de mayo. Los 2 goles en contra. Monzón el primero y el segundo Alborno. La orden del juez, comenzó el acción complementario. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Largo pelotazo para Aldo Parra. Pica Parra, falta en ataque de Aldo Parra. Quedó sentido, golpeado Sosa. Señores, tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre que favorece al equipo del 2 de mayo. En Wizard 10 cuotas, 420.000. Llevas tu curso Wizu, clases presenciales online. Informate al 098-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Marquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Se va recuperando Sosa el propio. Va a ejecutar el tiro libre desde el fondo para el equipo de los de mayo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, toque menos tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Pelota arriba para Ruiz Díaz. Va a tratar de aprovechar el equipo norteño los espacios que genera el Luqueño. La pelota le va quedando a Ruiz Díaz. Pierde el esférico ante la marca de Villalba. Cometió falta, señores. Tiro libre. Salida para el equipo de Luqueño. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas para vos. Lo mejor para tu moto, toque menos tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Pelota arriba para Ruiz Díaz. Va a tratar de aprovechar el equipo norteño los espacios que genera el Luqueño. La pelota le va quedando a Ruiz Díaz. Pierde el esférico ante la marca de Villalba. Cometió falta, señores. Tiro libre. Salida para el equipo de Luqueño. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas. Señores, tiro libre. Salida para el equipo de Luqueño.
Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa, empezá tu historia con base fuerte y duradera. Que a ladrillo te cobran cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Qué mal le pegó Marcelo Pérez a esta acción. Estaba solo. Le terminan reclamando sus compañeros y también el público de la zona de la gradería, niño. Sí, ya algunas silbatinas. Era bueno el control, pero después le termina pegando mal Pérez, porque iba a hacer otra cosa si tempraneramente, casi en el comienzo de este segundo tiempo, llega. Con base fuerte y duradera. Que a ladrillo te cobran cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Qué mal le pegó Marcelo Pérez a esta acción. Estaba solo. Le terminan reclamando sus compañeros y también el público de la zona de la gradería, niño. Sí, ya algunas silbatinas. Era bueno el control, pero después le termina pegando mal Pérez, porque iba a hacer otra cosa si tempraneramente, casi en el comienzo de este segundo tiempo, llegaba a descontar Luqueño. Igual queda mucho en el partido, pero para que se meta en juego tiene que descontar lo antes posible. El cuadro Aureazul gana 2-0, 2 de mayo. Saque de meta para los de Mayo. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Descuentos reales por call center hasta 50% a través del 627-7000. 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Se va metiendo Walter González, quiere ganar fondo de cancha, picó mal, se le termina yendo el balón por línea de fondo y es tiro de portería para el equipo de los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablara en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cepillana 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saca la pelota Ángel Martínez, arquero del equipo norteño, balón arriba para Diego Acosta, busca a Riquelme el juvenil, pierde la pelota ante la marca de Campos, encaró Campos, levanta la pelota a mitad de campo para Sebastián Quintana, busca a Kevin Pereira, levanta el balón para Marcelo Pérez, corre Pérez, cierra bien Feliu, Pérez le sacó la pelota, no hay falta, está el descuento, Pérez centro al área, a las manos de Martínez, se toman de la cabeza los hinchas de Luqueño. Pérez se equivoca, atento el arquero Martínez, niño. Era buena la chance desde que fue a pelear, a luchar, encontró esa pelota, pero ahora del pase final para González, allí es donde se equivoca Pérez. Salida para el equipo de los de Mayo. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya estamos en la olla para lo que será Cerro Porteño ante Recoleta a partir de las 20 del debut de Jorge. Sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya estamos en la olla para lo que será Cerro Porteño ante Recoleta a partir de las 20 del debut de Jorge Baba como nuevo adiestrador azulgrana. Aquí el árbitro será Derlis Benítez, los líneas Eduardo Brito, Luis Onieva, el cuarto Giancarlo Juliadosa, en el bar Carlos Figueredo y Abar José Cuevas. Cuando quieras, confirmados los equipos de Cerro Porteño y Recoleta. Luego este ataque de los de Mayo va Marcelo Acosta, levanta centro, pelota al área, cierra Villalba, salida para Luqueño, estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Adelante. Toledo en portería, lateral derecho 26 Iván Piris, los centrales 3 Luis Cardoso, 23 Juan Núñez y por izquierda 18 Sebastián Vargas. Mitad de cancha, por derecha arranca 17 Wilfrido Báez, en el centro 6 José Espínola, 32 Matías López, 39 Giuseppe Gugliari, media punta 10 Alejandro Silva, capitán de equipo y único delantero, 11 Lucas González, los titulares de Jorge González, aquí en la olla, Jorge. Muy bien, confirmado entonces R. Recoleta. El partido que arranca a las 20 allí en la nueva olla. ¿Cuánto va a dar? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Luqueño 0-2 de Mayo. Y su seguro Chaco. Acosta con la pelota, se viene Diego Acosta para el equipo del 2 de Mayo, fue al piso. Acosta en su momento estuvo con la camiseta de Luqueño temporadas atrás, hoy en día vistiendo la camiseta del 2 de Mayo. Tiro libre para el equipo norteño en su terreno. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. 5-021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Ya se impacienta el público de Luqueño en la zona de las graderías, Germán.
Vos sabés que la hinchada organizada ni siquiera alienta. Al término del primer tiempo, tras el silbatazo final del primer tiempo por parte de Carlos Paul Benítez, empezaron a cantar la clásica, el clásico cántico, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, después de lo que había sido la concreción del gol, que coincidió inmediatamente con el silbatazo final del primer tiempo por parte de Carlos Paul Benítez. Muy enojada la gente de Luqueño, no tiene paciencia con ningún solo error de los jugadores. Gana 2 de mayo 2-0. Informa personal, elegir a corrección total personal Flow. Hay gol de Ucrania, minuto 35 de la segunda etapa. Ponomarenko vuelve a poner en ventaja al equipo ucraniano, que le gana a Paraguay por 2-1. Esto en el Mundial Sub-20. Con este resultado, Paraguay todavía no queda tercero, porque con el gol que marcó Miño cambió la diferencia en cuanto a los tantos marcados a favor en relación a Corea del Sur. Con ese resultado, entonces, por ahora Paraguay continúa como segundo en esta jornada del Grupo B del Mundial Sub-20, recordando que Corea le está ganando por 2-1 a la selección de Panamá. Señores, saque de costado, campo rival para los de Mayo, que gana 2-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Avanza con todos de Mayo, que quiere liquidar el pleito con Diego Acosta. Se aproxima Lara Acosta. Retrocede todo con Feliu. Allí aprovecha para recuperar a Walter González. Dejando mitad de terreno. Se va metiendo Parra. Parra con la pelota. Levanta sobre la zona derecha por Campos. Carga Luquiño. Avanza Luquiño. Puede estar al descuento. Cabecera del área. Se perfila. Va Campos. Balón para Walter González. Y cuando iba a meter el cabezazo, atento Sosa para la marca en el equipo de los de Mayo. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Gol Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Neo Internet. Luquiño, avanza Luquiño, puede estar al descuento. Cabecera del área, se perfila. Va Campos, balón para Walter González. Y cuando iba a meter el cabezazo, atento Sosa para la marca en el equipo de los de Mayo. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Gol Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Y lo de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Parra, busca el descuento el equipo auriazul. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Y ahora qué pasó, Germán? Quedó herido y está mandando sangre el trabajador camarógrafo. Es que el último rebote de la pelota impactó directamente contra su cámara y a su vez por un efecto dominó, la cámara también pegó en su cara, rompió su auricular y también sufrió un golpe fuerte en la nariz. Está mandando sangre, por eso los médicos del Sportivo Luqueño lo están atendiendo. Fútbol paralizado, señores, ganando los de Mayo 2-0. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortinet, etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavirá Caricia con un nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Le va a pegar Parra, tiro de esquina sobre el costado izquierdo. Parra y el córner por el conjunto de Luqueño. Vendrá el centro, la orden del juez. Espera, vuelve a decir Carlos Paul Benítez. Se dilata el córner. Nuevo vaso hidrata alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llévalo. CL, sponsor oficial de la selección paraguaya. Plus Car y Males te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos Males desde 500.000 y ya estás participando. Contacta al 0983788-250. Bueno, lo están asistiendo al camarógrafo. Ya son varios, ¿eh? Sí. Creo que también un médico la APF y están preguntando si ya está ok. Porque pasa que por el tema de la línea, alguna situación polémica, también necesitan un camarógrafo suplente, que creo que ya llegó. Pero bien por Carlos Paul Benítez, allí que se percató de esto. Va el centro, pelota arriba. Penal. Penal para el equipo de Luqueño. Penal para el Luqueño. No sé qué vio Carlos Paul. El estirón, el agarrón de Castro. Si no me equivoco, Castro sobre Ángel Benítez. Y es penal para Luqueño, niño. Estaba atento Carlos Paul Benítez en esta jugada, con mucha rosca al centro. Y sí, definitivamente hay un agarrón allí dentro del área. Esto le puede meter en partida a Luqueño en caso de que pueda anotar. Se venían tomando ambos y había un agarrón de Castro allí dentro del área chica al futbolista. Yo, dice Castro, y sí, Castro le venía agarrando a Ángel Benítez en el área chica. Penal para Luqueño, que tiene la chance de descontar. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da de litros. Indica Jorge.
Por ahora Luqueño 0, 2 de mayo 2. Eso seguro Chaco. ¿Quién le pega a Germán? Marcelo Pérez. Pérez y el penal, señores. Arco de la tribuna norte. Vuelve a acomodar la pelota, a colocarle frigo, retrocede unos 3 pasos. Le va a pegar Marcelo Pérez. Atención, señores, la chance de Luqueño de ponerse a tiro de empate, de descontar. La orden del juez. Va Pérez. Apunta Pérez, viene o no el descuento. Marcelo corre, va Pérez, apunta, vino el arquero Martínez, el rebote. Se salvó el 2 de mayo, bien por Martínez. Dice Feliu Sosa y Saiz que lo van a abrazar al arquero. Hasta esto desperdicia, dilapida Luqueño. El remate por bajo, poste derecho, allí fue Martínez, niño. No lo pueden creer los hinchas luqueños, no lo pueden creer a la distancia. Vemos la cara de Julio César Cáceres que se sentó serio, mira allí. Se fue bien al poste derecho el arquero Martínez. No fue tan esquinado, pero no le saquemos méritos al arquero del 2 de mayo. Abajo con violencia, pero no del todo esquinado el tiro de Marcelo Pérez. Y sí, como bien decía Jorge, hasta esto le pasa a Luqueño. No aprovechó el penal después de ese claro agarrón de Castro en contra de Benítez. La chance, el penal, tapó muy bien Ángel Martínez. Sigue ganando 2 de mayo 2-0. Camiones Picaco JMC robusto para cargar más de mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomar Automotores. Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.2.py. Marcelo Acosta con la pelota, levanta el esférico, va a Ruiz Díaz, se mete Rodrigo Ruiz Díaz dentro del área, centro, balón, arriba, atento el arquero Espínola, se queda con el esférico buscando el ataque luqueño, se va por el descuento, metiéndose Ocampo sobre la zona derecha. Con Recuperar la Activa tu Energía extrae una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactoland Top of Mind por 11 años consecutivos. Corre Sebastián Quintana, pase corto para Walter González. Levanta la pelota sobre el sector izquierdo, cabecera del área. Se muestra Kevin Pereira mano a mano allí con Feliu. Pereira ganó fondo de cancha, impactan Feliu. Tiro de esquina sobre el sector izquierdo para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Parra, buscando el descuento Luqueño. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000 créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en Casinos Los del Sol, tenemos máquinas de última generación. Karaoke Restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Va el centro, balón arriba, termina sacando la pelota Pedro Sosa. Insiste la presión alta de Parra. Parra con la pelota, corre. Ángel Benítez ganó fondo de cancha. El futbolista nacido en Pirayú quiere enviar el centro, pierde la pelota. Finalmente tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 13 de juego, segunda etapa, 2 de mayo, gana 2-0. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Por la octava fecha de la Liga Española, el Osasuna sobre la hora le ganó por 2-1 al Getafe. Viene el centro, el descuento. Martínez, el arquero. Fenomenal, monumental Martínez. Testazo de Walter González. La sacó del ángulo Martínez. De vuelta, córner para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Centro, pelota de Parra, el testazo. Walter González afuera, niño. Dos muy buenas intervenciones definitivamente del arquero Martínez. El penal y ahora esta, el letal cabezazo que parecía allí que se iba a dar. Pero muy bien Martínez, que se terminó ganando el puesto en el 2 de mayo. Ya después de algunas actuaciones fallidas también en su momento de Servín. Hoy arquero titular allí en el conjunto del 2 de mayo. Tremendo lo que terminó tapando nuevamente Martínez después de este tiro de esquina. Saca Jorge Martínez del fondo para el 2 de mayo. Jorge. Adelante Arturo, buenas tardes señor. Muy amable, estamos acá en el estadio de Cerro Porteño, poco concurrencia todavía. El partido es a las 8 de la noche. Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal Arturo? Buenas tardes, renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Basándome en los registros de los partidos anteriores, donde obviamente la expectativa del hincha de Cerro era reducida, hoy creo que deberíamos tener por lo menos 10.000 personas aquí en La Hoya. Aunque ahora no parece que lleguemos a ese número, pero me parece que con la situación, el hecho del nuevo técnico, que Cerro viene de ganador en las últimas fechas y que si hoy gana salta a la punta, al menos de momento vamos a llegar probablemente a por lo menos 10.000 personas. 2 cambios confirmados con respecto al último equipo que presentó a Chucarro. Hoy en el debut de Baba, lógicamente, regresa Gastón Jiménez en la mitad de la cancha por Fabricio Peralta y hay cambio de juvenil. Carlos Franco, mejor dicho, y reemplaza de entrada a Edgar Páez.
Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Saludo a los compañeros, a la audiencia. A mí me gusta mucho la fe que tiene Víctor en cuanto a la cantidad de público que puede asistir aquí en La Hoya, porque a falta de un buen tiempo, todavía 1 hora con 12 minutos. Acá no hay nadie, pero bueno, yo confío en lo que dice Víctor Villalba, que maneja muy bien la cancha de Cerro, que es bastante grande y muchas veces confunde. ¿Por qué Paraguay clasifica a Víctor al Mundial? Perdón, la segunda fase. Ahora mismo tiene un gol más marcado que Corea del Sur. Si hipotéticamente en este tiempo de descuento Paraguay recibe algún gol más o Corea marca uno más, ahí sí Paraguay queda tercero. Pero ahora mismo, sumando los 3 goles que le hizo a Panamá, el gol que hizo hoy, tiene 4 tantos convertidos. Y Corea del Sur, en cambio, solo marcó 1 en la primera fecha y 2 el día de hoy. Así que está los 2 con 4 puntos clasifica a Paraguay por diferencia de gol. Por un gol más en realidad, porque diferencia de gol tienen la misma, pero Paraguay tiene 4 tantos marcados y Corea del Sur solo 3. Un gol más. Un gol más, así es, por eso gol a Paraguay favor lo que estamos hablando. Sí, por eso entra Tener segundo. un gol más a favor. Muy bien. Ustedes los Jorge. Muy bien, gracias Arturo. Aquí sigue ganando el 2 de mayo 2-0. Ustedes los Jorge. Muy bien, gracias Arturo. Aquí sigue ganando el 2 de mayo 2-0. Tiro de portería para Luqueño. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta milanesa doradita, mayonesa de casa. Lomito bien cargado, queso de casa. Prueba de casa y sentí de casa. Señale la descoordinación total de Luqueño. Esta salida del arquero, Germán. Espínola, que quiso salir jugando con Alborno, y Alborno que estaba mirando para adelante, no se dio la vuelta como para recibirla. Distancia en kilómetros, fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta milanesa doradita, mayonesa de casa. Lomito bien cargado, queso de casa. Prueba de casa y sentí de casa. Señale la descoordinación total de Luqueño. Esta salida del arquero, Germán. Espínola, que quiso salir jugando con Alborno, y Alborno que estaba mirando para adelante, no se dio la vuelta como para recibir la pelota. Lo tomó desprevenido al lateral izquierdo de Luqueño, regaló un lateral en campo propio, el conjunto que oficia hoy de local. Pelota para el 2 de mayo. ¿Qué busca tercero? El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Avanza con todo el 2 de mayo, aunque pierde la pelota ahora en mitad de terreno. Intentó Cornet, pierde la pelota Cornet. Carga ahora Luqueño, se mete sobre la zona derecha. Va el conjunto de Luqueño con la presencia de Parra. Cierra Castro, saque de costado, campo rival que favorece a Luqueño. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con una Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. ¿Quién es el 24 en el 2 de mayo, Germán? Oscar Romero ingresó como segunda modificación en el conjunto de Felipe Jiménez. ¿Quién se fue? Rodrigo Ruiz Díaz. Oscar Romero por Ruiz Díaz informó. Personal elegí la conexión total, personal Flow. Se viene Luqueño con Ocampo. Supli celebra 70 años por cada compra 200.000, generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay demás, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Quiere sostener el marcador Felipe Jiménez, por eso manda a un centrocampista y lo saca un delantero. La pelota de Alborno. Alborno jugando por abajo para Kevin Pereira. Se mete Pereira, quiere Luqueño el descuento. Ya tuvo la chance en el penal que mal logró Marcelo Pérez. El balón le va quedando Sebastián Quintana, apunta Quintana, suelta para Parra, en las puertas del área. Parra pierde tiempo, sigue presionando Luqueño. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con correo gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, son las difíciles, empezó a vender con Mango. Descárgala. Se equivoca Alborno, la pelota por el fondo, tiro de portería para el 2 de mayo. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 50 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Sacando la pelota del fondo el arquero Ángel Martínez, que en esta etapa complementaria le sacó el penal a Marcelo Pérez. Balón arriba, saca de cabeza Sebastián Quintana. Recupera mitad de campo Kevin Pereira. Va Pereira suelto sobre el lado izquierdo. Cierra la marca Feliu. Pereira recupera en el rebote. Vuelve a secar Feliu. Manotazo. Manotazo de Feliu. Iba a ser amonestado Germán.
Ve la tarjeta de amonestación Juan Feliu. La víctima de la falta fue Kevin Pereira. Es el primer amonestado en el 2 de mayo, el tercero en lo que va del encuentro. Tiro libre en ataque para Luqueño. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía Electro. Parece a 40 años generando soluciones con energía. Como Mesipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones. Participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litros alto indica con respaldo de garantía Electro. Parece a 40 años generando soluciones con energía. Como Mesipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones. Participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litros alto indica Jorge. Aquí en Itagua, Luqueño, cielo 2 de mayo 2. Hizo seguro Chaco. Monumental. Le pega Parra que ingresó en esta etapa complementaria. Va al centro, pelota arriba, saca Costa, insiste, atención el rebote. Pereira a las manos del arquero. Quedó muy mal sentido. Si no me equivoco es Castro Germán. Me parece que es... Sí, Sanabria. David Sanabria, sentido en la primera etapa, ya se había golpeado. Fútbol paralizado. Final del partido en Santiago. Paraguay cayó 2-1 ante la selección de Ucrania por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20, esperando el final del partido entre Corea y Panamá, que ahora termina. Final también de ese partido. Con estos resultados, entonces, Paraguay clasifica como segundo del grupo B a la ronda de octavos de final. Va a jugar el próximo miércoles. Esperará rival. Se va a definir el día domingo ante el segundo del grupo F. Puede ser Noruega, puede ser Colombia o puede ser Nigeria. Muy bien, entonces Paraguay metido en la siguiente etapa de la Copa del Mundo Sub-20 en Chile. Por ahora, fútbol paralizado. Sanabria en el piso. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Se va recuperando el futbolista del 2 de mayo. Señal de que esto va a continuar. Tiro libre para el equipo norteño en su terreno. Amaro Veces, lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu tercero y tu terreno en 10, 5.8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Se va recuperando el futbolista del 2 de mayo. Señal de que esto va a continuar. Tiro libre para el equipo norteño en su terreno. Amaro Veces, lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu tercero y tu terreno en 10. Redes @ Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Decías Darío Colmán, entonces Noruega, Nigeria y quién más puede ser rival de la selección en la siguiente etapa. Noruega, Colombia o Nigeria pueden ser rivales de Paraguay. Juegan para definir el grupo F el día domingo. La selección de Colombia se enfrenta a Nigeria, mientras que Noruega se va a enfrentar a Arabia Saudita. Saque de costado, es lateral en su terreno para Luqueño, que no se rinde, busca el descuento. Motopuller en Bristol, cuota 259.000 por tu compra. Participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, BY. Falta en ataque, la infracción de Marcelo Pérez. No encuentra el camino luqueño para descuento. Tuvo un penal que falló Marcelo Pérez. Va a sacar el colombiano 6 para el 2 de mayo. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Sube Diego Acosta, contragolpea al equipo del 2 de mayo. La pelota le va quedando. Atención a Riquelme, otra vez para Costa en las puertas del área. La pelota para Castro. Castro quiere colocar el centro. ¿Qué hizo Castro? Retrocede todo. Vuelve a comenzar desde el fondo el colombiano Sai. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. En el abrazo supermayorista vi Halloween de miedo. Disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Castro tiene la pelota, va cargando el conjunto de los de Mayo que quiere marcar el tercero para liquidar el Prito. Ganando 2-0 el conjunto de Felipe Jiménez, hilando otra victoria más. Romero recibe la pelota solo. Romero. En el abrazo supermayorista vi Halloween de miedo. Disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Castro tiene la pelota, va cargando el conjunto de los de Mayo que quiere marcar el tercero para liquidar el Prito. Ganando 2-0 el conjunto de Felipe Jiménez, hilando otra victoria más. Romero recibe la pelota solo. Romero. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2.
Castro tiene la pelota, va cargando el conjunto de los de Mayo que quiere marcar el tercero para liquidar el Prito. Ganando 2-0 el conjunto de Felipe Jiménez, hilando otra victoria más. Romero recibe la pelota solo. Romero pisó el área. La pelota pega en Ángel Benítez, pedía en mano, no dice el árbitro. Es tiro de esquina para el equipo norteño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le va a pegar, Germán? Se dirige hacia la esquina Marcelo Acosta, desde la izquierda. Lo hace todo lento el equipo norteño. Mega descuentos hasta 60% productos seleccionados válidos para los 726 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran chorizo con queso parrillero. Comprando 4 cubiertas Cumo tenés 20% de descuento con todos los objetos de pago. Pasa por Chacomer, Cumo está el mejor en todos los caminos. Centro de Acosta, se equivoca Acosta, saca al borde la pelota de Marcelo Pérez. Pérez se equivoca también y bajan los reclamos del público de Luqueño. Germán. Así es, le dedican de todo tipo de improperio, le dedican desde hace rato ya a Marcelo Pérez, incluso ya desde el primer tiempo, pero sobre todo a partir del penal errado. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. La variante Luqueño. La última que introduce Julio César Cáceres, entra con la 14 Fernando Benítez, dejó la cancha Sebastián Quintana. Está cargando el equipo del 2 de Mayo, pierde Romero en ataque. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Aquí en Itagua, Luqueño 0, 2 de Mayo 2. Eso seguro Chaco. Luego de este partido, la nueva olla con Arturo, Ricardo, Víctor y todos los compañeros. Cerro Porteño frente a Recoleta. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Oscar Romero con la pelota pierde frente a otro que acaba de ingresar también dentro del terreno. Fernando Benítez al suelo. Falta, dice el árbitro. Piden tarjeta para Romero. Tiro libre. Favorece a Luqueño en su campo. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertibles de calos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Mañana en Capiatá a las 19. Olimpia Meliano. Favorece a Luqueño en su campo. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertibles de calos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Mañana en Capiatá a las 19. Olimpia Meliano. Arbitraje de Blas Romero en el bar José Méndez. En San Justo, los perfiles ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi perfecto, Socorro Ñembí. Venta 083-309-813. Red San Justo, Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico, el original choriqueso Chorti. Y los choris de Viena, la morcilla o la botifarra. Tu casa con Zika queda bien. Mañana en Capiatá a las 19. Olimpia Meliano. Arbitraje de Blas Romero en el bar José Méndez. En San Justo, los perfiles ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi perfecto, Socorro Ñembí. Venta 083-309-813. Red San Justo, Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico, el original choriqueso Chorti. Y los choris de Viena, la morcilla o la botifarra. Arbitraje de Blas Romero en el bar José Méndez. En San Justo, los perfiles ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi perfecto, Socorro Ñembí. Venta 083-309-813. Red San Justo, Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico, el original choriqueso Chorti. Y los choris de Viena, la morcilla o la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortich. Hasta la propia hinchada de Luqueño desinfló este marcador. Creo que en el penal como que ya se levantaron los barras a cantar, pero ahora ya sentaditos todos, Germán. Sí, ya dejaron de alentar. Se reavivaron un poquito justamente tras la sanción del penal y hasta antes de la ejecución. Después se apagaron totalmente, ni siquiera ganas de insultar a sus jugadores tienen con este desempeño. Fernando Benítez carga con todo el equipo de Luqueño. Benítez con la pelota deja para Alborno. Alborno juega la pelota, atención para Marcelo Pérez. Quiere el descuento el equipo de Luqueño. Va Walter González tomando contacto con la pelota baja para Ángel Benítez. Para Fernando Benítez, otra vez con Walter González para atrás con Villalba. Luqueño sigue presionando por el descuento. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablará de un Quitadol Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se va metiendo Parra juega por bajo para Monzón que marcó el gol. El primero en contra a favor de los de Mayo. El segundo también en contra fue de Alborno. La pelota en poder de Monzón. Monzón tiene el esférico sobre el costado izquierdo. Se le escurre
Se le escurre entre las piernas a Pereira. Quiero decir la mamá de Kevin Pereira, porque su hijo también entró flojito. Hace rato en el entretiempo tiroteó contra varios de los compañeros de su hijo. Y aquí también su hijo está con, creo que es contagio. Varios de luqueños están bajo en su rendimiento. Saque de costado para los de Mayo. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Cortina etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el acaricio listo, disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Se va metiendo, atención sobre el sector izquierdo, intenta Oscar Romero, protege Ocampos, la pelota a un costado cerca del banderín, lateral para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Victoria por ahora de los de Mayo, 2-0. En Electroban Combo Ideal TV HD Play de 43 pulgadas y te regalamos un contiger para que vibres con cada gol como nunca. Pasa por Electroban donde el fútbol se vive con paciencia. Se va metiendo, atención sobre el sector izquierdo, intenta Oscar Romero, protege Ocampos, la pelota a un costado cerca del banderín, lateral para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Victoria por ahora de los de Mayo, 2-0. En Electroban Combo Ideal TV HD Play de 43 pulgadas y te regalamos un contiger para que vibres con cada gol como nunca. Pasa por Electroban donde el fútbol se vive con pasión. Turifaz Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. La pelota de César Castro, buena descarga, corre, atención Marcelo Acosta, sale el arquero. Abandona su arco a Espínola para quedarse con el esférico. Va recuperando Sanabria. Sanabria tiene la pelota, va a los de Mayo. Apertura sobre la banda derecha para Cornet, otra vez con Sanabria. Ya se diluye el ataque porque se armó la defensa de Luqueño que recupera la pelota. Lleva tu mitad, suerte te está llamando la vejez. CNT se pone muy... Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 09844444037. Unite a la generación Master Madina Americana. Apunta Parra, manda centro, pelota arriba, dentro del área. Saca Romero de cabeza. Le queda Riquelme y va saliendo el equipo de los de Mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le de litro exacto indica Jorge. Luqueño 0, 2 de Mayo 2. Eso seguro Chaco. Domingo Guaranita en Betaril, Libertad recibe Trinivence. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Insiste Luqueño, presiona, Villalba fue al piso, pide falta, el árbitro deja seguir, puntea Sanabria, Villalba desde el suelo, pierde la pelota y se vienen 4 de los de Mayo contra 3 de Luqueño. Marcelo Acosta, desplaza la pelota contra, golpea los de Mayo, cierra bien, metiendo la pierna Monzón, pelota a un costado lateral cerca del banderín para el equipo norteño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando los de Mayo 2-0. A todo ponerle Bistonic y líquido para radiador verde rojo, pegues al 0983119 Bistonic tecnología en lubricación. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. El lunes se cierra esta fecha 15 del clausura en la ciudad de Juan León Mallorquín en el estadio Carendí. General Caballero frente a Nacional. En Concasa empezar tu historia con vaso por titular. Acá la yo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Vuelve la feria verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Sonada, Cornel, le dice el árbitro que se levante. Monzón le reclama al 10 del equipo norteño. Es tiro libre en su campo, tiro libre para Luqueño. Descuentos reales por call center, hasta 50% de descuento a través del 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Termocalentadores Peisa, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. Pelota bien arriba de parte del arquero Espínola, esférico para Marcelo Pérez, que bien bajó para Walter González. La descarga sobre la zona derecha, no alcanza Parra porque Castro se arroja al suelo. Ocampos el que llega la pelota, juega para el zurdo Aldo Parra, de espaldas al arco, la pelota de Ocampos otra vez con Parra. Apunta Parra, quiere sacar el disparo. Buena marca de Sanabria, la pelota de Castro, iba saliendo los de Mayo. En el fútbol de Italia, hoy el Sassuolo le ganó a Hellas Verona por 1-0, mientras que en la Liga Española, Osasuna venció al Getafe por 2-1. Avanzan los de Mayo, Acosta el disparo, Espínola contra el poste derecho, Espínola le saca el tercero al 2 de Mayo, niño. Era buena la chance aquí de Acosta, después de mucho volvió a llegar el 2 de Mayo porque estaba en un plan más defensivo, de aguantar, de esperar, pero esta contra fue buena sobre el perfil. Mientras que en la Liga Española, Osasuna venció al Getafe por 2-1. Avanzan los de Mayo, Acosta el disparo, Espínola contra el poste derecho, Espínola le saca el tercero al 2 de Mayo, niño. Era buena la chance aquí de Acosta, después de mucho volvió a llegar el 2 de Mayo porque estaba en un plan más defensivo, de aguantar, de esperar,
pero esta contra fue buena sobre el perfil izquierdo, enganchó, encontró el hueco, sacó el derechazo, buena respuesta de Espínola, casi se vino el tercero del Gallo. A sacar Kevin Pereira para el equipo auriazul. La vía no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con La Pradera en su presentación. Salsa fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cómo le cuesta a Luqueño? No pudieron hilvanar dos toques en esta. Fernando Benítez y Alorno, ambos se miran, señores. Lateral en su terreno para los de Mayo. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiene rendidores de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Benítez juega la pelota para Kevin Pereira. Cierra Sosa, el capitán de los de Mayo. Va recapturando, recobrando al horno sobre el sector izquierdo. Buen pase para Kevin Pereira. Llega Pereira, no alcanza. El balón por línea de fondo. Habrá tiro de portería para los de Mayo. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Promo Power Shell. Viaje a México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Cargas el B-Power, Nafta o Diesel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Se vendrán Barreto y Llano en instantes en el 2 de mayo. Los Carimales te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos males desde 500.000 y ya estás participando. Contacta al 093-788-250. Camiones Picaco, JMC robusto para cargar más renta y mejor acompañante de tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. Pica Acosta, no alcanza la pelota. Intentó Diego Acosta. Tampoco llegó Marcelo Acosta. La pelota le queda, atención sobre el sector izquierdo, metiéndose por ahora Kevin Pereira. Busca la pelota el esférico Feliu, termina despejando un costado lateral. Saque lateral es para el equipo de Luqueño. Camiones Picaco, JMC robusto para cargar más renta y mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. Los Carimales te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos males desde 500.000 y ya está participando. Contacta al 093-788-250. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Germán. Se van Ronald Cornet y Juan Feliu en 2 de mayo. Entran con la casaca 29 Jesús Llano y con la casaca 2 Miguel Barreto. Reiteramos, adentro con la 29 Jesús Llano, con la 2 Miguel Barreto. Se van Ronald Cornet y Juan Feliu. Tercer y cuarto cambios de Jiménez en el Gallo. Muy bien, ¿cuánto va de juego? Neumáticos Chaco, Jamás, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros se indica Jorge. Señores, aquí en Itagua, Luqueño 0, 2 de mayo 2. Hizo seguro Chaco. Niño, el partido. Intenta, busca, pero no puede. Intenta, busca, no puede, no está bien. El equipo del Sportivo Luqueño le cuesta bastante el partido. Aquí una chance, una posibilidad, pero queda hasta allí. Buena respuesta del 2 de mayo, que se encierra. Dos tapadas fundamentales en este segundo tiempo del arquero Martínez. Ese cabezazo a Walter González y antes el penal, que él le podía meter un poquito en partido. Y en el segundo tiempo, la gran chance que tuvo allí Luqueño de meterse en juego, pero desperdició Pérez. Gran mérito de Martínez de tapar el penal. Se va metiendo, atención, Ángel Benítez, cae cerca, Velara pide falta, insiste Kevin Pereira, corre Pereira, busca el descuento el equipo de Luqueño. Pereira dejando la pelota para Fernando Benítez. Benítez va a elevar el centro, prefiere recostarse ahora sobre la presencia de Albordo. Levanta Albordo, cabezazo, afuera de Walter González, niño. Otra donde no puede, intenta, busca, da algunas indicaciones a la distancia Julio Cáceres, pero no le salen las cosas al cuadro auriazul. ¿Quiénes están todavía por ingresar en 2 de mayo? Hay algunos que se están moviendo todavía, le quedan algunos cambios al equipo del 2 de mayo, que hasta aquí se lo hizo 2, Germán. 4 en total hizo, pero sí, le queda todavía una variante disponible a Felipe Jiménez, aparte del arquero de emergencia, Miguel Urquiza. También restan Wilson Ibarrola, René Rodríguez, Esteban Maidana, Alan Veiga, Brian Fernández, Sergio Fretes y el ofensivo Amin Molinas. Muy bien, señores, aquí sigue ganando el conjunto del 2 de mayo por la cuenta de 2-0. Luqueño ya no tiene ninguna variante, Germán. No, ya agotó todos sus cambios, todas sus ventanas, el profe Julio César Cáceres. Gana el equipo del 2 de mayo por la cuenta de 2-0, sí, niño. Y esta era buena, pero se le terminó escapando después la pelota allí a Costa. Intenta buscar, quiere también el tercero para terminar por liquidar, pero hasta aquí 2-0 la ventaja importante para el 2 de mayo, principalmente porque 2 de mayo controla el juego y Luqueño tuvo poco. Solo ese cabezazo y el penal y después nada más del equipo de Cáceres. Señores, ganando
el conjunto del 2 de mayo por la cuenta de 2-0, reiterando Darío Colmán la derrota de Paraguay, esperando rival en la siguiente ronda del Mundial Sub-20. Sí, señor, Paraguay cayó por 2-1 ante la selección de Ucrania, pero quedó segundo en el grupo B. Va a jugar el próximo miércoles ante el segundo del grupo F, que puede ser o Noruega o Colombia o también la selección de Nigeria. Ellos juegan el día domingo para definir a los clasificados de su grupo. Muy bien, Darío Argüello. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Subellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Presión alta del equipo de Luqueño, va con todo. Le queda poco al partido, pero Luqueño no se rinde. Epa, codazo. Lo va a echar, me parece, a Zanabria. ¿Lo va a echar o no, Germán, a Zanabria? Veo que saca solamente la tarjeta amarilla de momento. Un codazo Sí, ahí. de aquí Sí, se está vio esperando un que se ponga de pie manotazo. para exhibirle. De aquí se vio un manotazo y habrá que ver si le da con el antebrazo o es con el codo. Pero de que metió el brazo, creo que todo el estadio vio allí, por eso la amarilla. Y habrá que ver si es revisión para una roja, pero que metió el brazo, por eso la amarilla para el volante del 2. Por ahora, tiro libre para Luqueño. Jorge. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Te escucho. El colombiano Saiz fue el amonestado en esta última acción. Saiz, finalmente pensamos que era Sanabria. Saiz, el amonestado, le pega la pelota a Parra. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infoserrana.tu.py. Con recuperar la activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto adión, evolucionamos juntos. Parra y el centro, saca la defensa, insiste Benítez, otro centro, pelota arriba, al testazo, el arquero Martínez se queda con la pelota, señores. Salida para el 2 de mayo. Disfruta el Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. El Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones. O solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Mañana a estas horas ya vamos a conocer al otro equipo que acompaña a Rubio Ñu la próxima temporada en la categoría principal. Antes, tarjeta roja para quién, para Monzón. Para Monzón, sí. Para Lucas Monzón, el zaguero, es que reaccionó de forma violenta luego de lo que había sido la falta ya cobrada a favor del Sportivo Luqueño. Se queda con 10 Luqueño, expulsado Monzón, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Aquí en Itagua, Luqueño 0-2 de mayo 2. Hizo seguro Chaco. Se queda con 10 el equipo auriazul, expulsado Monzón en el equipo de Luqueño. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Otro amonestado más, ¿es Villalba? Y Alexis Villalba, el otro central en este caso, en el Sportivo Luqueño. Villalba amonestado, señores, no salen las cosas. El Luqueño se queda con 10, falló un penal en esta etapa complementaria, expulsado Monzón. La pasión de un No le verdadero toca. Antes, perdón, Darío. Hay empujón, se pone cabeza a cabeza, pero no para roja. No es para roja. Yo creo que le van a llamar. Se pone cabeza a cabeza, pero no le tira el cabezazo. Ahora es cabeza a cabeza y queda allí. Yo creo que Carlos Paul vio mal. Le van a corregir eso, creería. Deberían de. Sí, Germán. Y justamente por lo que estaba diciendo Jorge, Carlos Paul llevó recién el dedo hacia su intercomunicadora, así que eso indica que está conversando con el árbitro VAR, que en este encuentro es Derlis López. Están revisando el monitor por ahora, fútbol paralizado. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia en kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todo. Copetrol, vamos. Por los no ketchup y mayonesa de casa, ensalada tu mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Va a cambiar su postura el árbitro, va a mirar el monitor, seguramente lo van a llamar de vuelta a Monzón. Por ahora, fútbol paralizado aquí en Itagua. Supli celebra 70 años porque a compra 100.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Lo va a llamar de vuelta a Monzón. Venía pitando bien Carlos Paul Benítez, pero aquí se enredó. Aquí se enredó solito. Vio algo que solamente él termina observando. Venía pitando bien, inclusive el penal, algunas cositas allí que no necesitó del VAR. Pero en esta se puso cara a cara con su rival. ¿Y a quién le están calmando el día, Julio? Jorge. ¿O no? A un suplente, creo que, ¿verdad, Germán? Lo expulsaron, lo expulsó
amonestó Carlos Paul Benítez a Alberto Espínola por protestar. Le mostró la tarjeta amarilla, siguió quejándose contra el desempeño de Carlos Paul Benítez y ahí el propio árbitro le volvió a sacar la segunda amarilla. Fue de inmediato, prácticamente de seguido, la exhibición de las dos tarjetas amarillas para el lateral derecho de Luqueño, así que también en este caso sí, confirmado, podemos decir que va a ser que fue expulsado un suplente en este caso en el equipo local. Y sí, y fue el Beto Espínola, el experimentado Alberto Espínola, que le reclamó de más. Carlos Paul Benítez, mira, a ver si cambia la postura, porque se mantiene, Se mantiene Carlos Paul Benítez, no puede ser. Para mí no le tira la cabeza, se pone cara a cara, sí, pero en ningún momento le hace el gesto del cabeceo. Tan bien que venía Carlos Paul Benítez, aquí se enredó. Y eso que le llamaron del VAR para corregir su error, pero no, él quiso mantenerse y no hizo caso al VAR. Y se va enojado, pateando todo allí Lucas Monzón, señores. Tiro libre que corresponde a Luqueño. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilitorio 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate de las transferencias a las difíciles y empieza a vender con Mango, descargala. Va sacando la pelota Villalba. ¿Por qué? Le queda poco al partido aquí en Itagua. Balonazo largo. Atención, corre Kevin Pereira. Saca Barreto Cucho. Felipe Jiménez realizó su última modificación, entró con el número 26, Sergio Fretes. Se fue de la cancha el sub-18, Henry Riquelme. Informó. Personal elegir la conexión total, Personal Blue. Tiro libre, campo rival para Luqueño. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.pe. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Al centro, al bordo, busca el descuento. Atento, se queda con la pelota el arquero Martínez, que en esta etapa complementaria le sacó un penal. Desvió el remate de Marcelo Pérez y Niño. Quiero ver nomás, el lunes de fútbol, el martes va a salir el informe, si hay correcta decisión para esto. Eso ya va a ser, no puede ser correcta decisión para esto. Pero veremos qué dice el equipo arbitral de la APF. Se solucionaba con una amarilla y punto. Pero Carlos Paul Benítez se mantuvo. Habrá salida para los de Mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto en Villa Jorge. Aquí en Itagua, en el inicio de la fecha 15, Luqueño 0-2 de Mayo 2. Hizo seguro, Chaco. La pelota de Barreto, termina sacando Barreto, balón arriba para Sergio Fretes. Busca Fretes, no alcanza. Luqueño juega con 10 por la expulsión de Monzón. ¿Cuánto más, Germán? 6 minutos más, Jorge, así que se juega hasta el minuto 51 este segundo tiempo. Muy bien, carga con todo Luqueño, que quiere el descuento. En la próxima fecha, 2 de mayo va a recibir a Cerro Porteño, mientras que Sportivo Luqueño irá como visitante ante Nacional. Ojo con 2 de mayo, que con esta victoria se pone a 5 puntos de zona de clasificación a Copa Sudamericana en el acumulativo. Tiene 43, 48 tiene Recoleta, que está en la 7ª posición y que juega más tarde a las 20 ante Cerro Porteño. Es tiro libre en su terreno para los de Mayo. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, altos estándares de calidad al mejor precio. A encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel. Tecnología de punta, contactar 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con respaldo de Comesipa. Indefectiblemente el error de Carlos Paul Benítez para nosotros, sí, Luqueño no jugó bien. Venía bien porque vio el penal, hay cosas que no dependía del VAR, venía pitando bien, pero aquí en su orgullo se mantuvo, le mostraron la imagen posible, no es roja, pero dijo es roja cuando era un cara a cara. Nada más, se enredó solito Carlos Paul, venía haciendo un buen habitual. Saque de costado, campo rival para los de Mayo. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Filiales en América, Petecta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, del Este, Carapeo, Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso, tocana, coriolo, salaco, picante o tradicional. Pizza, calidad desde su origen. Se muestra Fretes con la pelota, escapó Diego Acosta, puede estar el tercero, Barreto para el tercero, Barreto, tercero en camino, tiene Barreto, no tiene perfil, insiste Barreto dentro del área, centro, le queda el gol a Fretes, qué mal le pegó Fretes, saque de meta para Luqueño. Amaro BC se lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test directo terreno de esa. Redes @ Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Pelotazo largo del arquero Ángel Espínola. Alborno baja de cabeza la pelota para Alexis Villalba. Otro frico viene arriba. Tiene destino de Marcelo Pérez. Va Marcelo Pérez, golpea de cabeza sobre la zona de Parra. La marca de Castro. Le regala Ángel Benítez. Recaptura y busca
busca la salida Romero para los de Mayo. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Carga 2 de Mayo, está. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2-2 de Mayo. Aparece dentro del área Diego Acosta. Gran acción personal de Fretes. Se fue metiendo sobre el sector izquierdo, ganando fondo de cancha. Mete la diagonal, levanta la cabeza al centro y empuja a Diego Acosta. Pelota contra el poste izquierdo de Espínola, se arroja, no alcanza. Señores, amplía el 2 de Mayo aquí en Itagua. Fecha 15 del torneo clausura. Luqueño 0, 2 de Mayo 3. Diego Acosta para el equipo norteño. Monumental. La acción rápida sobre el perfil izquierdo. Ya estaba en otra, Luqueño, y más con la expulsión, se generaron huecos en el fondo, estaba en cualquier momento la chance para marcar uno más el equipo norteño. Muy bien Acosta metiéndose en medio de los centrales, después de esa perfecta acción sobre el perfil izquierdo, centro, conexión, definición del borde del área chica por bajo, el que había ganado previamente era Sergio Fretes con velocidad, marcó el tercero y a este ritmo le quedan 2 minutos, que no sea Herrero que marque uno más. 3-0, gana el Gallo. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Busca el cuarto el equipo norteño. En Bristol, precios locos, Samsung A16, 18 cuotas, 79.000. Televisor Win de 50 pulgadas, 18 cuotas, 234.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los videos de Alamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Samsung A16, 18 cuotas, 79.000. Televisor Win de 50 pulgadas, 18 cuotas, 234.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los videos de Alamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Llano, puede estar el cuarto. Llano en diagonal, apunta Llano, pelota para Castro, cuarto en camino, vino el arquero Espínola, se queda con el esférico. Esta es la sexta derrota de forma consecutiva para el equipo deportivo luqueño, suma 7 partidos sin ganar, arrancó esta mala racha con un empate y luego 6 derrotas de forma consecutiva, incluyendo este partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, pedazo que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Ya mira su cronómetro el árbitro Carlos Paul Benítez sacando la pelota desde el fondo. El colombiano Saiz le va quedando a Diego Acosta. La alta presión de Acosta sobre Villalba. Saca al arquero, le regaló a Espínola Romero. Cuarto. Vino. Y termina sacando Campos cuando iba para cerrar Fretes. Era el cuarto de los de Mayo, niño. Era el cuarto, y de el tercero, el cuarto, a este ritmo me parece que hasta la continuidad de Julio Cáceres por sí ya estaba en duda, y hay que ver qué pasa, por lo menos es el dato que me pasaron en la semana, a ver qué pasa, porque a este ritmo puede recibir más goles, si bien ya queda poquito. Insiste Acosta, se salva Luqueño. En Rumbos estamos para cuidarte, tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos, de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Señores, no hay tiempo. Final aquí en Itagua. Final del juego en el Luis Salinas. Inicio de la fecha 15 del clausura. Luqueño 0, 2 de Mayo 3. Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación. Quitador para que hablarán, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo rápidamente, Germán. Jorge, estoy acá en compañía de Víctor Quintana, padre de Sebastián Quintana, volante del Sportivo Luqueño. Víctor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿hay alguna explicación que se puede decir acerca de esta realidad que está atravesando Luqueño con otra derrota más en el campeonato? Sí, un momento muy complicado, muy difícil. Es un momento que muchos jugadores no quieren pasar estas cosas. Seguramente están destruidos anímicamente. Los resultados no dieron. Por muchos partidos jugaron bien, pero perdimos los partidos. Jugadores no quieren pasar estas cosas.